Vamos a explicaros en este vídeo los principales aspectos de la convocatoria del concurso de traslados y del concursillo del cuerpo de maestros. En primer lugar, el plazo de solicitudes está abierto del 7 al 26 de noviembre a través del nuevo portal de educación. No importa cuántas solicitudes se hagan, es decir, se pueden hacer varias solicitudes, pero hay que tener en cuenta que siempre la última será la válida. La última que se registre será la solicitud válida en caso de presentar más de una solicitud. Es recomendable también no dejarlo para el último día, puesto que en años anteriores, en los últimos días, hubo muchos intentos de acceso simultáneamente a la plataforma y esto provocó algunos problemas para algunos participantes, con lo cual recomendamos no dejarlo para el último o los dos últimos días, hacer al menos una solicitud previamente para asegurar la participación en el concurso y teniendo en cuenta que más adelante se puede modificar la solicitud, pues más adelante, en caso de advertir cualquier error o de querer modificar cualquier aspecto de la solicitud registrada, podremos hacerlo antes de que acabe el plazo el día 26. Para realizar la solicitud, por tanto, tendremos que entrar al nuevo portal en la dirección educacion.castillalamancha.es y veremos que en la parte superior habrá un botón donde pone acceder, al que tendremos que pulsar, y luego tendremos que irnos al cuadro donde pone portal personal docente, y aquí vemos otro botón que pone acceder al portal del personal docente. Habría que pulsar aquí y a partir de este año pues nos tenemos que identificar con clave, certificado electrónico o DNI electrónico. Tendríamos que seleccionar el método de acceso y entrar en la plataforma. Una vez que estemos dentro, tendremos que darle al menú convocatorias, desplegarlo, y aquí veremos un enlace donde pone concurso de traslados. Pinchándole aquí tendremos que darle en la ventana que aparece al botón acceder a concurso de traslados. En la siguiente ventana pues vemos que nos aparece esta ventana donde tenemos que seleccionar simplemente el cuerpo. En el caso del cuerpo de maestros aparecerá aquí cuerpo de maestros y tendremos que seleccionar ese cuerpo y darle al botón siguiente. En la siguiente ventana nos aparecerá una tabla, aquí aparecerá el cuerpo, aunque aquí aparece profesores de enseñanza secundaria. En el caso de maestros aparecería aquí el cuerpo 597, cuerpo de maestros, habría que seleccionarlo en la tabla y darle de nuevo al botón siguiente. Una vez que estamos en la siguiente pantalla, vamos a ver que tenemos dos opciones, una de consultar exenciones de presentación de documentación y otra de creación de solicitudes, que es donde podremos ir haciendo las solicitudes que queramos presentar. Vamos a ver en primer lugar qué es esto de consultar exenciones. Cuando le damos a esa opción, vamos a ver que nos aparece esta ventana donde tenemos dos botones, hoja de servicios y formación. Si le damos a estos dos botones, podemos ver los servicios que vienen registrados en nuestra hoja de servicios, los puestos que hemos desempeñado en la Administración Educativa de Castilla-La Mancha, los cargos que hemos desempeñado, y si le damos al botón de formación podemos ver toda aquella formación registrada que aparece en nuestro extracto de formación. Todos estos servicios y toda esta formación que aparece en estos dos documentos se van a juntar de oficio, con lo cual no habría que adjuntar esta documentación al concurso de traslados, puesto a la solicitud del concurso de traslados, puesto que la administración la junta de oficio y todos los cargos, todos los servicios prestados o toda la formación, proyectos de innovación, etcétera, ahí contemplados en esas hojas se van a valorar de oficio. Y vamos a ver ahora qué pasa cuando le damos al botón creación de solicitud. Cuando le damos a ese botón nos aparece otra ventana con dos opciones, crear una nueva solicitud en blanco o crear una nueva solicitud basándose en una anterior. Bueno, al principio nos saldrá la opción crear una nueva solicitud en blanco. Cuando no hay ninguna registrada, pues la primera vez tendremos que darle a crear una solicitud en blanco, es decir, partiendo desde cero. Pero cuando ya tenemos alguna registrada o alguna que hemos empezado a hacer pero que hemos dejado a medio y que no hemos terminado de registrar, pues podremos rescatarla y continuar esa solicitud por donde la dejamos, en la que ya se habrán quedado los datos que introdujimos previamente registrados, rescatándola, pinchándola aquí en esta tabla que aparece abajo, una tabla de solicitudes. Aquí vienen las que tenemos a medias. Si no la hemos registrado aparece marcada como no registrada, y si se ha registrado aparece aquí con la fecha y la hora de registro.
Pues bien, cada una de estas que tengamos aquí la podremos seleccionar y cuando le demos a crear una nueva solicitud basándose en una anterior, pues se nos van a cargar los datos de esta solicitud seleccionada y podremos modificarla o terminar de completarla. Vamos a ver ahora cómo se hace una solicitud en blanco. Bueno, cuando le damos a una solicitud en blanco nos va a salir una ventana donde en primer lugar nos van a aparecer nuestros datos personales, más abajo nos aparece este cuadro y tendremos que darle al botón siguiente. En la siguiente ventana nos van a salir los datos de la oposición, el año y la nota con la que aprobamos. Si no nos saliera, tendríamos que rellenarlos más abajo, en este cuadro que pone datos de ingreso al cuerpo. Si aparece arriba del todo, no habría que rellenar nada. Y nos aparecerán los datos del centro de destino definitivo, si lo tenemos, y el centro donde estamos prestando servicios el año actual. Bueno, más abajo salen estos cuadros de aquí y, bueno, aquí salen varias opciones sobre la puntuación del baremo de los apartados 3, 4, 5 y 6. Bueno, a partir de aquí van a ir apareciendo más cosas que iremos viendo un poco sobre la marcha, ¿vale? Entonces vamos a dejar aquí, por ahora, la solicitud a medio y vamos a seguir explicando más cosas del concurso. Más adelante volveremos sobre estos apartados de la solicitud. Volviendo a la presentación que estábamos viendo, hemos hablado un poco de las solicitudes, del plazo, cómo se crean, hasta cuándo se pueden registrar, etc. Bueno, vamos a ir viendo más cosillas del concurso y conforme vayamos avanzando, el concurso y el concursillo, pues iremos explicándolas también cómo se van haciendo en la solicitud. Bueno, el calendario es un calendario muy amplio porque aunque ahora se publica la convocatoria a primeros de noviembre y se abre el plazo de solicitudes, pues al ser dos procesos, el concurso y el concursillo, pues se dilata mucho en el tiempo. Al final el concursillo, que es lo último que se resuelve, pues se resuelve en junio, con lo cual pues es un proceso que en realidad abarca muchos meses del curso, ¿vale? Entonces, a día de hoy no hay fechas muy definitivas quitando la publicación del baremo provisional, que está previsto para el 12 o 13 de febrero. Y es muy importante que reviséis el baremo provisional, puesto que no es difícil que pueda haber algún error. A veces se valoran mal las cosas, pues porque hay una comisión de valoración que tiene que valorar muchos méritos y bueno, siempre ahí interviene el factor humano, pues puede haber un error y a veces se valoran bien, pero el error está al traspasar esos datos numéricos a la plataforma informática. Por tanto, es importante estar atentos al baremo provisional y reclamar todo aquello que pueda estar mal. Una vez que se publique el baremo provisional, pues habrá un plazo de unos pocos días para reclamarlo y se hará de manera telemática, ¿vale? Y bueno, el baremo definitivo en principio se publicaría con las respuestas a estas reclamaciones que se presenten a primeros de marzo. Sin embargo, ya no hay fechas concretas a partir de aquí y bueno, más adelante se conocerán e iremos informando de ellas. A los pocos días de publicarse el baremo definitivo, en la primera quincena de marzo está prevista la adjudicación provisional. Una vez que se publique esta adjudicación provisional, pues se podrá interponer reclamaciones contra la propia adjudicación, contra el baremo definitivo también, si vuelve a haber errores en el baremo definitivo se puede volver a reclamar, y se abrirá un plazo de renuncias al concurso de traslados. Es decir, en el concurso de traslados hay dos adjudicaciones, esta provisional y una definitiva, que como vemos será la primera quincena de mayo. Entre ambas, pues las personas que quieran renunciar lo pueden hacer, ¿vale? Una vez que se publique en mayo la adjudicación definitiva, pues unos días después se publicará un listado de las personas que participan en el concursillo y se abrirá también un plazo de renuncias en el concursillo, ¿vale? El concursillo, a diferencia del concurso, pues se caracteriza porque solo tiene una adjudicación que se realiza pues hacia mediados de julio. En el caso de cuerpo de maestros, normalmente pues, podemos estar hablando en torno al 10 de julio. Las renuncias al concursillo se hacen previas a la adjudicación. Es decir, aquí no hay una adjudicación provisional y una definitiva como en el concurso y se renuncia entre medias. No, solo hay una y la renuncia pues debe formalizarse antes. Normalmente estas renuncias, depende del año, pero se abre un plazo en los meses de mayo, a finales de mayo o en el mes de junio.
Bueno, estamos hablando de dos procesos y la principal diferencia entre concurso y concursillo es que el concurso es el principal proceso de movilidad del funcionariado de carrera. En este proceso se pueden obtener destinos definitivos, es decir, se van a ocupar plazas que en principio se van a mantener en el tiempo, a no ser que la persona concurse a otra plaza o a no ser que por cualquier motivo esa plaza desaparezca o que se produzca otra situación, como puede ser una jubilación, por ejemplo. Este concurso es un proceso que se convoca todos los años y se va alternando en una convocatoria a nivel nacional, donde las personas pueden ir cambiando de una comunidad autónoma a otra o moverse dentro de su misma comunidad, y convocatorias autonómicas, como es la de este año. Este año solo se puede optar a obtener otros destinos dentro de Castilla-La Mancha, pero no podemos optar a movernos a otra comunidad. Para ello habría que esperar a la convocatoria del siguiente año. Mientras tanto, el concursillo es un proceso donde se van a tener destinos provisionales para un solo curso, para el curso siguiente, y no implica la pérdida de destino definitivo. Es decir, una persona que tiene un destino definitivo, si obtiene un destino en concursillo, pues va a estar trabajando un año en ese centro, en esa plaza que obtenga en concursillo, pero a todos los efectos su destino definitivo es el mismo, con lo cual a efectos de puntuación, por ejemplo, en el baremo de concurso de traslados de años siguientes, es como si hubiera estado en su destino definitivo. Este proceso se convoca también todos los años, desde hace unos cuantos años, puesto que es un proceso que antiguamente se convocaba, luego dejó de convocarse durante bastantes años, se recuperó. No es una cosa obligatoria como el concurso, pero bueno, llevamos varios años aquí en Castilla-La Mancha donde se está realizando y la verdad es que permite a la gente tener destinos, aunque sea por un año, pues más de su gusto, ¿no? Y bueno, este proceso es solo autonómico, es decir, solo se puede participar desde dentro de Castilla-La Mancha a plazas de Castilla-La Mancha. Hay personas que tienen que participar de manera obligatoria en el concurso de traslados, ¿vale? Los casos más clásicos son el funcionario en prácticas, que va a concursar con 0 puntos y no tendrían que presentar ninguna documentación para baremar méritos durante ese año de prácticas, porque se va a concursar con 0 puntos, salvo una excepción que se ha introducido recientemente, aunque según nos informan desde Consejería, este año no hay ninguna persona en esa situación, y serían los funcionarios en prácticas que estén haciendo el segundo año de prácticas y que no pudieron completar el primer año por motivos relacionados con nacimiento, adopción, acogimiento de hijos e hijas, ¿vale? En cualquier otro caso, ya sea de primer año o de segundo año, pues sí que se concursaría con 0 puntos. El funcionario en prácticas, por normativa, tiene que obtener el primer destino en Castilla-La Mancha, los que aprobaron en Castilla-La Mancha, y en la especialidad por la que aprobaron. También es obligatoria la participación del funcionariado en expectativa de destino, es decir, funcionarios que ya aprobaron, superaron las prácticas, pero no tuvieron un destino definitivo. Para estas personas, el primer destino definitivo tiene que obtenerse también en Castilla-La Mancha y en puestos, en plazas, para los que estén habilitados. También deben participar de manera obligatoria pues otras personas ya por distintas causas que se pueden ver aquí, pues maestros o maestras suprimidos, suprimidas, que se les ha suprimido la plaza, que han perdido el destino por sentencia de recurso, que pasaron a otros puestos de la administración, etcétera. Bueno, también el caso de algunas excedencias con pérdida de destino, etcétera. Para el resto de casos, para el resto de funcionarios de carrera, pues la participación sería voluntaria, siempre y cuando no hubieran obtenido destino en la convocatoria anterior, es decir, en mayo de este 2025, porque cada vez que se obtiene un destino definitivo en concurso, pues hay un año que no se puede concursar, porque la idea es que se debe mantener el destino definitivo durante un par de años, con lo cual todas aquellas personas que obtienen un destino definitivo en un concurso de traslados, al año siguiente no podrán participar en el concurso, pero sí podrán participar en el concursillo, ¿vale? La participación en el concursillo es opcional, habría que hacerla ahora, en la misma solicitud que el concurso, para cualquier funcionario o funcionaria en prácticas o de carrera. Si bien es cierto que hay algunos casos en los que se puede echar la solicitud y luego la participación efectiva puede estar condicionada a algunas circunstancias, como vamos a ver.
Aquí tenemos las estadísticas del concurso y del concursillo del año pasado, del curso pasado, ¿no? Bueno, vemos que en el caso del cuerpo de maestros participaron algo más de 4.000 personas en el concurso de traslados, obtuvieron plaza algo más de 1.400 personas, un 35% aproximadamente, es decir, más o menos una de cada 3 personas, y no tuvieron plaza el resto, ¿vale? Aquí quedó mucha gente en situación de expectativa de destino, más de 900 personas, lo que supuso un 22% de las personas que participaban. En el caso del concursillo, vemos que el porcentaje de maestros que obtuvo destino fue algo mayor, ¿vale? Mientras que obtuvieron plaza el 35% de los maestros y maestras que participaron en el concurso, en el concursillo este porcentaje subió a un 46,6%, ¿vale? Si bien en el cuerpo de maestros, pues el porcentaje fue más bajo que en los cuerpos de enseñanzas medias, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Bueno, es más fácil, por así decirlo, tener un destino en concursillo que un destino en concurso porque no se opta a las mismas plazas. Es decir, por así decirlo, en el concursillo se puede optar a más plazas que en el concurso. Ahora después explicaremos eso por qué es. Y bueno, aquí también tenéis un cuadro informativo de la diferencia que puede haber entre provincias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en la provincia donde más personas obtuvieron destino en el concursillo fue la provincia de Toledo, si bien la mayoría ya estaban en esa provincia, ¿vale? En otras provincias, pues es más difícil obtener plazas, ¿vale? Bien, bueno, aquí vemos que Guadalajara, Cuenca o Albacete, pues son las 3 provincias con números más bajos de personas que obtuvieron ahí destino en el concursillo, pero bueno, esto puede deberse a diversos factores, ¿vale? Por ejemplo, en Albacete puede ser una provincia muy demandada y puede que las plazas disponibles fueran pocas, ¿vale? Por lo cual realmente obtuvieron destino 73 personas, pero a lo mejor había mucha más gente interesada en coger destino en Albacete y a lo mejor otras provincias como Guadalajara tiene cifras más bajas, pero realmente son provincias menos demandadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí realmente intervienen muchos factores. Bueno, las situaciones que se pueden dar en el concurso son las siguientes. Normalmente las personas acceden por primera vez, participan por primera vez en el concurso cuando están en situación de funcionarios en prácticas. Decimos normalmente porque, bueno, esta es la generalidad, pero luego puede haber algunas excepciones, ¿vale? Por ejemplo, las personas que obtuvieron plaza por concurso de méritos hace 2 años en el proceso excepcional de estabilización, pues participaron por primera vez en concurso en situación de expectativa de destino porque no tenían que hacer el año de prácticas, ¿vale? Pero bueno, esto sería la circunstancia normal, ¿vale? Es decir, que las personas cuando prueban la oposición, pues cuando están en año de prácticas, participen por primera vez. Una vez que se participa, pueden darse dos situaciones, que no se obtenga destino, con lo cual se pasa a situación de expectativa de destino, o que se obtenga un destino voluntario, es decir, uno que se ha pedido en el concurso o uno de oficio. Ahora después veremos qué es esto de los o de destinos de oficio, ¿vale? Son realmente destinos que, por así decirlo, no se han pedido directamente. Bueno, en el caso de obtener un destino se pasaría a tener un destino definitivo, ¿vale? Es decir, aquellos que estéis en prácticas, pues pasaréis a alguna de estas dos situaciones. Mientras está en expectativa de destino, pues hay que concursar todos los años de manera obligatoria, como hemos visto. Se puede repetir la situación de no tener destino, con lo cual se puede quedar una persona uno o varios años en expectativa de destino, no habría un máximo, o llegará un momento en que esa persona pueda obtener también un destino voluntario o de oficio, igual que hemos visto en el caso anterior. Cuando una persona tiene un destino definitivo, pues va a mantener ese destino a no ser que obtenga otro destino de manera voluntaria o casos excepcionales, como puede ser la pérdida de plaza, en aquellos casos de maestros suprimidos, tal, pues bueno, puede obtener un nuevo destino, por así decirlo, voluntario o forzoso, pero realmente no porque a lo mejor deseara dejar su destino definitivo, sino porque esa plaza ha sido suprimida, ¿vale? Pero bueno, una vez que se tiene destino definitivo, bueno, se puede estar en situación de provisionalidad, por así decirlo. En el caso de suprimidos pueden estar varios años en provisionalidad, ¿vale? Es decir, han pedido su destino definitivo, pero tienen que estar concursando obligatoriamente para obtener
un nuevo destino. Más o menos está el esquema básico de las situaciones que se pueden dar en el concurso. Bueno, luego también hay que tener en cuenta que habrá personas que puedan participar, que solo participen en concurso, habrá personas que solo puedan participar en un concursillo o que solo quieran participar en el concursillo. Los funcionarios que obtuvieron su primer, que obtuvieron destino, por así decirlo, primero u otro, ¿vale? El año pasado podrán participar este año en un concursillo, pero no en concurso, ¿vale? Y aquellas personas que participen en las dos, en el concurso y el concursillo, pues van a tener, dependiendo de su situación, se pueden dar varias circunstancias, ¿vale? Hemos dicho antes que el concursillo podría participar todo el mundo, pero que la participación estaba condicionada a algunas circunstancias. Entonces, por ejemplo, una persona que esté en expectativa de destino, si participa en el concurso, que tiene que participar de manera obligada, y en el concursillo, pues bien, si en ese concurso no tiene destino, vuelve a quedar en expectativa de destino, con lo cual se anularía su participación en el concursillo, ¿vale? Aunque lo hubiera pedido. Si una persona tiene destino definitivo y participa en concurso y en concursillo, si no tiene nuevo destino definitivo, sigue participando en el concursillo. Pero si obtiene un destino que ha solicitado, pues se anularía su participación en concursillo. Es decir, una persona que tenga destino definitivo y participe en los dos procesos, pues si obtiene plaza en el concurso, se le quita el concursillo. Si no tiene plaza en el concurso, sigue en el concursillo. Bueno, y una persona que esté en prácticas o en expectativa de destino y obtenga un destino de oficio, en este caso, como es un destino que realmente no solicitado, se le deja seguir participando en el concursillo. Si se está en expectativa o en prácticas y sí que se obtiene un destino solicitado, pues, como hemos visto aquí, se anula también la participación en el concursillo. Con respecto a las expectativas de destino, que comentábamos aquí, al quedar en expectativa de destino, se puede pedir, ahora veremos después un poco con más claridad, cuando se publica la adjudicación definitiva del concurso en mayo, se puede solicitar un cambio de provincia, ¿vale? Es decir, en principio las personas que queden en expectativa de destino van a tener que acudir a un acto público de adjudicación, que lo normal es que si no se pide cambio de provincia, pues hay que acudir al acto público de adjudicación en la delegación provincial de la provincia en la que se están prestando servicios este año para, en ese acto público se ordena a los participantes y, se obtendría un destino para el curso siguiente, un destino provisional para un año. Si se solicita el cambio de provincia, pues habrá que acudir al acto público de la otra provincia, siempre que se conceda el cambio. Bueno, la situación actual, desde el año pasado, en el que hubo ahí un pequeño cambio, pero que fue bastante importante, es que, en teoría, desde la consejería nos han comentado que la situación va a ser la misma, con lo cual, tras la adjudicación definitiva del concurso, como hemos comentado, quien quede en expectativa podrá pedir, mediante un expone solicita, el cambio a otra provincia. Es decir, si una persona está prestando servicios este año en Ciudad Real y quiere cambiar a Cuenca, pues debería, quedando en expectativa de destino, pues debería hacer esa solicitud para pedir el cambio de provincia. El año pasado, se publicaron las instrucciones porque esto nunca había estado claro. Desde UGT pedimos que esto se aclarara y, dejaron de plazo hasta el 30 de junio. Entonces, en teoría, aunque estas instrucciones cabe pensar que se publicarán más adelante, pues hasta el 30 de junio se podría solicitar el cambio de provincia. Según nos ha informado Consejería, se va a hacer como el año pasado. Se van a conceder todos, es decir, a todas las personas que soliciten el cambio de otra provincia, se les va a autorizar a ir al acto público de esa otra provincia que soliciten. Pero sin garantías de que haya plazas. Es decir, una persona, como hemos dicho, puede pedir el cambio de Ciudad Real a Cuenca, se le concede, en vez de ir al acto público de adjudicación de Ciudad Real, va al acto público de Cuenca. Puede ser que cuando le toque haya plazas y se le pueda adjudicar en esa provincia, o a lo mejor ya no quedan plazas y no se le puede adjudicar en esa provincia. Si no quedaran plazas, tendría que acudir, seguramente, si se hace como este año, a un acto de repesca que habría en Ciudad Real, su provincia de origen,
en Ciudad Real en el ejemplo, y obtener un destino de entre los que hayan sobrado del acto público de Ciudad Real, con lo cual puede ser que pidas el cambio de provincia, tengas suerte y obtengas un destino en esa provincia a la que has solicitado el cambio, o si no tienes suerte y no consigues allí destino, pues tienes que volver a tu provincia de origen y a lo mejor tienes un peor destino del que habrías obtenido en caso de no solicitar el cambio. ¿Vale? También se puede dar la circunstancia de que pidas el cambio de provincia, vas a la provincia que has pedido el cambio, hemos dicho Cuenca, por poner el ejemplo, cuando llegues allí, pues cuando te toque a lo mejor solo hay 3 plazas y realmente no te gustaría tener ninguna. Pues en ese caso, si lo hacen como este año, como dijeron que lo iban a hacer este año, tendrías que forzosamente coger una de esas plazas, aunque realmente no te interese, ¿vale? Esto es cómo se ha hecho este último año y en principio la consejería nos ha informado de que va a mantener este criterio. Tal y como está, pues es difícil prever la situación. En principio puede ser difícil obtener destinos en provincias como Albacete, Ciudad Real o incluso Cuenca, en el que el año pasado en Cuenca al final pues mucha gente se movió a Cuenca en muchos cambios de provincia, pues son, sobre todo Albacete y Ciudad Real, son provincias muy demandadas y a lo mejor otras provincias como Guadalajara o Toledo pues están menos demandadas o incluso puede ser, por ejemplo en Toledo también suele haber más plazas, ¿no? Entonces a lo mejor ahí la situación para tener un destino es menos complicada. Pero en principio es muy difícil de prever porque las plazas que se van a ofertar en esos actos pues no se saben hasta última hora y depende de muchos factores. Bueno, ¿y qué pasa en expectativa de destino? Pues bueno, realmente es una situación que a la larga también puede penalizar de cara a futuros concursos, ¿vale? Cuando está en un destino definitivo, más adelante lo veremos, pues te dan una puntuación de 4 puntos por el primer y por el segundo año, 6 puntos por el tercer año y a partir del cuarto año 8 puntos por año. Mientras que cuando está en situación de expectativa de destino, pues cada año en expectativa puntúa 4 puntos. Entonces, a la larga, pues puede haber una diferencia. Aquí hemos puesto un ejemplo de una persona que estaría 8 años en un destino definitivo. Aquí podemos ver, primer y segundo año puntúa 4 puntos, el tercer año 6 y a partir del cuarto 8. Total, si vamos acumulando todos esos puntos, después de 8 años tendría 54 puntos. Sin embargo, una persona que esté 3 años en expectativa tendría 4 puntos cada uno de esos 3 años en expectativa. Y si el cuarto año coge ya el destino definitivo, tendría en su primer y segundo año el destino definitivo 4 puntos, en el tercero 6 y a partir del cuarto 8. Pero cogiendo esos 8 años, 3 de expectativa y 5 en el destino definitivo, la puntuación acumulada sería de 42. Fijaros que aquí hay una diferencia de 12 puntos en 8 años, con lo cual pues una diferencia significativa, ¿vale? Son 12 puntos en 8 años, pero realmente solo se han estado 3 años en expectativa. Cuantos más años esté en expectativa, pues más brecha de puntuación se va abriendo en comparación con una persona que no esté en expectativa o que esté menos años en expectativa. Y con respecto a la adjudicación de oficio que hemos comentado, bueno, pues consiste en que se puede dar un destino no solicitado a funcionarios en prácticas o en expectativa de destino, concursen o no concursen, ¿vale? En el caso de concursar, pues solo se podrá dar un destino no solicitado, una de oficio, en la provincia que se consigne en la solicitud, ¿vale? Es decir, todas aquellas personas a las que se les puede adjudicar de manera forzosa en su solicitud les aparecerá una ventana como esta. Entonces aquí se pueden consignar por orden de preferencia una o varias provincias. En el caso de funcionarios en expectativa o en prácticas, pues bueno, si no se consigna ninguna, se puede ser adjudicado de oficio en cualquier sitio de Castilla-La Mancha. Si se consigna una provincia, solo se podrá ser adjudicado de oficio en esa provincia. Es decir, si aquí una persona pone Albacete, solo se le podrá dar destino de oficio en Albacete. Si se ponen dos provincias, Albacete y Cuenca, pues solo se podrá dar destino de oficio en esas dos y en las otras tres no. Y así sucesivamente. Entonces, todas esas personas tendrán que rellenar esta pantalla
¿vale? Indicando las provincias. Como decimos, es importante tener en cuenta que si no se marca ninguna, no significa que no nos vayan a dar de oficio en ninguna, sino al revés, que nos pueden dar en cualquiera. Y bueno, también habrá que marcar las especialidades para la adjudicación de oficio. Bueno, aquí se explica también, como dice la convocatoria, que también se puede dar de oficio a personas reingresadas con pérdida de destino definitivo, quienes hayan perdido el destino por sentencia de recurso, reincorporados tras estar en puestos en el extranjero en inspección educativa y suprimidos que no concursen, ¿vale? Si concursan, esto sería en cualquier provincia en caso de no concursar, si concursan y han agotado 6 años, es decir, llevan 6 años en esta situación, también se les podría adjudicar de oficio, por lo que también deberían rellenar este apartado. Bueno, hay que tener en cuenta también que no se adjudican de oficio plazas itinerantes. Hay anexos en los que hay plazas itinerantes en colegios, en CRAS, en institutos. Esas plazas itinerantes no se pueden adjudicar de oficio. Tampoco se van a adjudicar de oficio plazas en institutos de secundaria, plazas en centros que tengan el programa British Council, ni en plazas de programas bilingües. Bueno, hemos comentado antes que es más factible obtener plaza en concursillo que en concurso. Bueno, esto se debe un poco a las plazas que se pueden adjudicar en ambos procesos. Allá por el mes de febrero se publican las plantillas orgánicas de los centros. En estas plantillas orgánicas, que se empiezan a negociar ahora al mes de diciembre, enero, pues van a aparecer vacantes, es decir, puestos que hay libres. Y son puestos que se pueden adjudicar en concurso de traslados, menos algunas plazas que se bloquean para el concurso. Aquí tenemos un ejemplo de una captura y bueno, vemos aquí pues un primer colegio donde habría un 1, eso significa que hay una plaza libre en la especialidad primaria, que es el código 38, la columna de la O es una plaza ordinaria y sería itinerante, y en este caso sería una plaza en castellano. No habría plazas ni de francés ni inglés, es decir, plazas bilingües. En este otro colegio de aquí abajo pues habría una plaza de PT, código 36, también ordinaria en castellano, y otra de primaria. Bueno, estas plazas se crean pues, en función de las unidades jurídicas que tienen los centros, es decir, en función de las unidades que tienen una perspectiva de continuidad en el tiempo y que son, por así decirlo, unidades que están consolidadas y que necesitan docentes para poder cubrirlas, ¿vale? Entonces, las plazas que hay en plantilla son plazas, por así decirlo, consolidadas, es decir, que se supone que van a tener una continuidad en el tiempo. Bueno, estas plazas son las que se pueden adjudicar en el concurso, pero también se pueden adjudicar lo que se llaman resultas, ¿vale? Son huecos que dejan personas que se mueven en el mismo concurso. Por ejemplo, en este primer colegio vemos que no hay plazas libres ni de infantil, ni de música, ni de educación física, etcétera, pero puede ser que en el mismo concurso una persona que esté con destino definitivo en este centro se mueva a otra plaza. En ese momento genera un hueco, que es lo que se llama resulta, que podría coger otra persona en el mismo concurso. Bueno, en el caso del concursillo, pues además de estas plazas, puede haber otras plazas que no están, por así decirlo, consolidadas, pero que son necesarias para el año siguiente. Es decir, en un colegio puede haber 3 unidades jurídicas consolidadas de educación infantil que generan puestos de trabajo, pero a lo mejor al año siguiente hace falta una 4ª unidad de educación infantil, por los motivos que sean. Entonces haría falta pues más docentes, ¿vale? Entonces se generan ahí unas plazas que se llaman de cupo, que son plazas no consolidadas, pero que se pueden adjudicar en procesos como las comisiones de servicio, el concursillo. Bueno, si quedaran libres y no pueden ser cubiertas por funcionarios de carrera, pasarían a ser cubiertas por personal interino. Entonces, en el concursillo se puede optar a las plazas que hay en plantilla, bien porque haya quedado libre en el concurso, que es raro, pero bueno, también porque alguien se mueva y deje un hueco, ¿vale? Resultas, y bueno, las de cupo también. Es decir, habrá plazas de cupo libres y bueno, pues también se podrán optar a ellas, se podrá optar a ellas en el concursillo. Por eso es más fácil moverse en el concursillo, porque al final hay más plazas disponibles que pueden ser objeto de adjudicación en el concursillo que en el concurso, a priori. Con respecto a las especialidades o las plazas que se pueden pedir, bueno, ya hemos comentado antes que, bueno, en principio los funcionarios en prácticas tienen que obtener el primer destino
en Castilla-La Mancha por la especialidad que aprobaron. Los funcionarios en expectativa también tienen que obtener el primer destino en Castilla-La Mancha. Y bueno, en principio, en general, para cualquier otro caso se puede optar a todas las especialidades adquiridas, ¿vale? También expectativas de destino, el resto de funcionarios de carrera pueden optar a participar a plazas de todas las especialidades adquiridas. Recordar que cuando un maestro es interino puede tener varias especialidades habilitadas, pero en el momento en el que aprueba la oposición y aprueba las prácticas, pues pasa a tener solo esa especialidad por la que aprobó la oposición, ¿vale? Con lo cual, bueno, a lo mejor una persona como interina tiene 4 especialidades habilitadas, pero al aprobar la oposición por una de ellas pasa a tener solo de una de ellas. Habría varias formas de obtener nuevas especialidades. Una sería a través del proceso de adquisición de nuevas especialidades, que es una especie de oposición light que se puede hacer cuando se convocan oposiciones. El año que viene, en 2026, habrá oposiciones aquí en Castilla-La Mancha del cuerpo de maestros, por lo que se podrá optar a esta adquisición de nuevas especialidades a través de esta vía, y consiste en la exposición oral de un tema de entre 3 extraídos al azar por el tribunal. Ventaja que tiene este método para obtener una nueva especialidad, una nueva habilitación, es que, bueno, puedes alegarlo y puntuar, tener un punto más en el baremo. Ya veremos ahora después el apartado. Hay otro método más sencillo, que es, bueno, si se tiene alguna titulación habilitante, según el Real Decreto 1594/2011, pues optar mediante un sencillo expone solicita y adjuntando esa titulación a que se reconozca esa habilitación. Por ejemplo, una persona que aprobó infantil y tiene el grado de primaria, pues hace un modelo expone solicita, presenta el título de primaria y bueno, pues la administración le reconocerá esa especialidad, ¿vale? Este método es más sencillo que el anterior, pero a cambio no puntuaría para el concurso de traslados para el baremo. Como tampoco puntuaría este último método, que bueno, que es para maestros de inglés, lengua, educación física, música, PTIAL, podrían optar a la especialidad de primaria si pueden acreditar haber impartido áreas de la especialidad durante 3 años desde el 10 de noviembre de 2011 en al menos un 30% del horario. Bueno, es importante también tener en cuenta que de cara a la solicitud del concurso de traslados tenéis que aportar el certificado de habilitaciones. Cuando hagáis la solicitud, pues os van a salir las especialidades a las que podéis optar y tendréis que marcar en esta columna pues si queréis participar a ellas o no. Si la desmarcáis, os pondrá aquí en rojo no participa y no podríais optar a plazas de esa especialidad. En algunas especialidades os van a aparecer códigos distintos, pues por ejemplo, aquí ponemos el ejemplo de PT. Con esta especialidad se puede optar a plazas en colegios, pero también en institutos de secundaria. Veis que os vienen como 2 especialidades distintas, aunque realmente es la misma. Pues para pedir plazas en institutos tendréis que pedirlas con este código, para pedirlas en colegios las tendréis que pedir con el 036. Esto se repite también en otras especialidades, como ahora vamos a ir viendo. Bueno, comentaros también que en nuestra página web educación.fespugtclm.es podéis encontrar el modelo para pedir nuevas habilitaciones, que es lo que hemos estado comentando anteriormente. En nuestra página, aquí a la derecha, vais a ver que hay muchas secciones y vais bajando. Hay una que pone adquisición de nuevas especialidades y aquí tenemos una guía en PDF, pues donde os explicamos todo esto más en detalle, ¿vale? Y podéis ver también aquí en las tablas que aparecen, pues las titulaciones que se requieren para poder optar a alguna habilitación, alguna especialidad, ¿vale? Además, aquí más abajo tenéis un modelo que podéis descargar para solicitar esa habilitación. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo de lo que es el modelo. Simplemente hay que rellenar datos personales, profesionales, marcar qué habilitación estamos pidiendo y indicar, bueno, pues el título que vamos a aportar. Esto se podría registrar en una oficina de registro de manera presencial, aportando el título académico correspondiente para su compulsa y así poder reconocer esa habilitación. Bueno, también vais a poder, según las especialidades, pues optar a plazas en institutos de secundaria. Los 2 primeros cursos de ESO
si se habilita alguna de estas, se acredita alguna de estas habilitaciones, se pueden optar a plazas en estos centros, en este tipo de centros, ¿vale? También, bueno, como hemos comentado antes, ha aparecido que en PT se pueden pedir plazas en institutos, ¿vale? También pasa con la especialidad de AL, ¿vale? Y también, bueno, en estos casos hay que pedir las plazas en este tipo de centros, institutos, con estos códigos, ¿vale? Quienes tengan estas especialidades. Además, bueno, pues también hay plazas en centros y aulas de educación de personas adultas, a las que pueden optar personas que tengan primaria, con el código 074, o personas que tengan la especialidad de inglés, que habría que pedirlas con el código 076. En estos centros se pueden impartir docencia en primero y en segundo de la educación secundaria de personas adultas, y en otras enseñanzas como castellano para extranjeros, competencias básicas u otros programas no formales. Hay plazas bilingües que pueden solicitarlas aquellas personas que tengan las especialidades de infantil, primaria, música o educación física. Bueno, recordamos que el requisito para optar a plazas bilingües en estos centros, en este cuerpo, en el cuerpo de maestros, es un nivel B2, ¿vale? Un B2 según la tabla de titulaciones de la orden 133/2021, que es una orden autonómica. El requisito en institutos, os sonará, bueno, pues en institutos sí que se está pidiendo un C1 o C2 y hay excepciones para quienes acrediten un nivel B2 y al menos 10 meses de experiencia desde el curso 18-19. Cuando se haga la solicitud, pues, bueno, hará esta pregunta, ¿vale? Que puede ser para aquellas personas que opten a plazas en institutos, pues si tienen un B2 tendrán que poner si pueden o deben acreditar esa experiencia de 10 meses. Bueno, volviendo a nuestra página web, bueno, toda la información del concurso de traslados la vais a poder encontrar en todo momento, como hemos visto que es un proceso largo, pues siempre la vais a tener accesible a través de estos menús que hemos visto aquí a la derecha, ¿vale? Vais a ver que hay un apartado que pone concurso de traslados y concursillo. Bueno, si entráis aquí, vais a tener mucha información, esto se va a ir actualizando, pero vais a tener aquí información de la convocatoria, anexos, y bueno, aquí veis que tenemos el anexo 1 de competencia lingüística, ¿vale? Aquí podréis ver la tabla que se utiliza para certificar pues, el nivel de competencia B2 o superior, ¿vale? Es decir, en el caso del cuerpo de maestros, en los colegios, pues habría que hacer caso a cualquiera de estas tres columnas de la derecha, B2, C1 o C2. Aquí vais a ver las titulaciones que serían válidas para poder optar a plazas bilingües. Como hemos dicho, pues esto lo tenéis, vais a tener siempre disponible aquí, ¿vale? En nuestra página web, en la sección del concurso de traslados y concursillo. Además, si queréis información de qué centros tienen proyectos bilingües actualmente, pues también lo vais a poder encontrar aquí, ¿vale? Hay aquí un apartado que pone programas bilingües y aquí podéis ver los centros, algunos hay que son concertados, estos que pone CC, con lo cual estos no entrarían para el concurso, pero aquí vais a ver pues todos los centros de todos los niveles educativos pues que tienen proyectos bilingües o plurilingües y os aparece aquí el idioma en el que tienen ese proyecto, con lo cual os puede servir también de referencia a la hora de pedir esas plazas. Bueno, también se pueden pedir con el código 099 plazas en centros que están adscritos al programa de British Council. Aquí hay que tener la habilitación extranjera, la habilitación en lengua extranjera de inglés, el nivel B2, y bueno, pues se puede optar solo a plazas de estos centros que son los centros que tienen el programa, con lo cual pedir plazas en otros centros que no tienen el programa, pues al final sería una manera de perder peticiones. No nos ha llegado información de que vaya a ampliarse este programa a más centros, con lo cual quienes quieran pedir plazas en este programa, pues tendrían que ceñirse a estos centros. Otro tema a tener en cuenta es que, bueno, cuando vamos a ver que se van a poder hacer peticiones a centro y a localidad.
¿vale? Tanto en un caso como en otro, pues tenéis que saber que hay determinados centros que están considerados comunidades de aprendizaje. Y bueno, si los pedís como centro, pues vais a estar pidiendo un centro que es considerado comunidad de aprendizaje, pero si pedís alguna localidad, pues os pueden dar un centro de esa localidad que también es comunidad de aprendizaje. En ese caso, si se quisiera, pues, igual que pasa con los centros de educación especial, es decir, si una persona, por ejemplo, quiere optar a todos los centros de una localidad, pero no quiere optar a una comunidad de aprendizaje, a un centro de educación especial, hay casos en los que sucede, pues si pone código de localidad podrían serle adjudicados. Entonces, en ese caso, para intentar evitar eso, pues habría que poner solo peticiones de centros de esa localidad, exceptuando esos centros en los que no se quiere ser adjudicado. Aquí tenéis el listado de comunidades de aprendizaje. Y bueno, también vais a tener disponible en nuestra página web en todo momento este listado de las comunidades de aprendizaje, justo encima del enlace de los programas bilingües. Bueno, y vamos a hablar ahora del tema de las peticiones, ¿vale? Las peticiones vais a ver que tanto para el concurso como para el concursillo, para los dos procesos, vais a poder hacer un máximo de 300 peticiones. Cuando hacéis el concurso, pues vais a ver que tenéis que empezar de cero. Aquellos que habéis sido interinos hace poco, vais a decir, bueno, pues si yo de un año a otro, cuando hacía la renovación de interinidades o la solicitud de oposición, podía rescatar los destinos que había solicitado en el anterior. Pues efectivamente, eso se puede hacer para esos procesos, en el caso del personal interino, pero en el concurso de traslados no se puede rescatar peticiones del año anterior. Esto es una cosa que desde UGT llevamos pidiendo varios años, que se puedan rescatar las peticiones del año anterior del concurso, porque el sistema es el mismo, pero pues bueno, a pesar de que lo pedimos, pues no se hace. Bueno, como decimos, máximo de 300 peticiones para un proceso y para el otro. Ahora hablaremos un poco de la diferencia. Bueno, pueden pedirse cualquier especialidad, ¿vale? Que tengamos y se pueden pedir las plazas de cualquier especialidad que se tenga en colegios, en centros rurales, en CRAS y en centros de educación especial, ¿vale? Estamos hablando de plazas ordinarias, que serían plazas no itinerantes, por así decirlo. Vienen en un anexo que es el anexo 3. Bueno, las peticiones referentes a puestos en CRAS o colegios itinerantes están en el anexo 4, peticiones a institutos no itinerantes, ¿vale? Que están en el anexo 5, y también institutos en plazas itinerantes que están en el anexo 6, y a los centros del British Council que están en el anexo 7, deben realizarse a las especialidades que se encuentren recogidas en los anexos. Bueno, vamos a explicaros esto un poquillo más y vamos a volver a nuestra página web donde vais a poder encontrar también en todo momento. Bueno, como veis, aquí tenéis el anexo 3 y como os hemos comentado, aquí hay plazas en centros rurales, en CRAS, en colegios, centros de educación especial también. Y aquí, bueno, pues aquí se pueden pedir plazas de todas las especialidades, ¿vale? En estos tipos de centros. Si nos vamos al anexo, bueno, vamos a ir al anexo 5, por ejemplo, estas serían plazas en institutos de secundaria y son plazas ordinarias, ¿vale? Entonces aquí, bueno, pues hay marcadas con una X plazas de algunas especialidades, ¿vale? IN, que sería inglés, bueno, aquí tenéis la leyenda, FR francés, bueno, por ejemplo, aquí veis muchas plazas marcadas con la especialidad PS, que como veis es la especialidad de PT en institutos, ¿vale? Es posiblemente pues donde la especialidad donde más plazas haya en institutos, ¿vale? Estas plazas ahí, como veis, bueno, son plazas que hay en institutos y que serían, en este caso, plazas ordinarias, es decir, no itinerantes. Bueno, si nos vamos al anexo 7, aquí estarían los centros British, que son los mismos que os hemos puesto en la diapositiva anterior. Nos vamos al anexo 8, aquí tenemos plazas en centros y aulas de educación de adultos. Hemos visto que estas plazas pueden
se pueden pedir si se tiene primaria o inglés. Y bueno, luego aquí estarían los anexos de plazas itinerantes. Tenemos el anexo 4 y bueno, esto es lo que comenta la convocatoria, que aquí se pueden hacer peticiones a plazas que aparezcan aquí marcadas, ¿vale? Cuando hemos visto el primer anexo donde había plazas de colegios, centro de educación especial y CRAS, no venía nada de especialidad, venía solo un listado, porque son las plazas ordinarias y se pueden pedir de todas las especialidades. Aquí pues va a haber plazas, por ejemplo, de música, pues en este CRA va a haber plaza de música y se puede pedir, pero si pedimos este centro, pues no va a haber plaza de música porque no está marcada, ¿vale? Vemos aquí una diferencia. Estas serían las plazas itinerantes en este tipo de centros. Y luego está el anexo 6, donde tenemos también plazas itinerantes en institutos, que como podemos ver, pues hay solo un instituto y habría solo una plaza de AL itinerante en este instituto de Cuenca. Bueno, dice también la convocatoria que las peticiones se pueden hacer a centro concreto a localidad. Está claro que si pedimos un centro, pues estamos pidiendo ese centro. Si pedimos una localidad, estamos englobando todos los, en general, ¿vale? Estamos englobando todos los centros de la localidad y la adjudicación se haría en la primera plaza de esa localidad que estuviera libre según el orden en el que aparecen los centros en los anexos, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, nos vamos a este anexo 3 otra vez, y pedimos, vemos aquí por ejemplo Albacete hay muchos centros, si pedimos localidad Albacete de una determinada especialidad, pues primero se nos intentaría dar en este primer centro que hay en el listado, ¿vale? El CEIP Carlos V, si no en el Cristóbal Colón, si no en el CEIP Cervantes, es decir, se iría siguiendo este orden para adjudicar en la localidad. Si, evidentemente, imaginamos, bueno, tenemos estas localidades de Albacete y bueno, yo quiero priorizar, por ejemplo, el CEIP Príncipe Felipe. Quiero pedir todos los centros de Albacete, pero prefiero el Príncipe Felipe y en segundo lugar, pues, por ejemplo, Severo Ochoa. Pues, ¿qué tendría que hacer? Hacer una petición a centro del Príncipe Felipe, en segundo lugar, una petición a centro de Severo Ochoa y en tercer lugar ya pondría la localidad, ¿vale? De esta manera me darían primero el Príncipe Felipe, si no hay, me darían en el Severo Ochoa y si no ya empezaríamos con todos los demás por orden de localidad. Bueno, importante también tener en cuenta que los puestos itinerantes que hemos visto en los anexos de CRAS y colegios y de institutos, en esos anexos, en anexo 4 y en anexo 5, esos puestos que son itinerantes, para hacer la petición vamos a ver que hay que marcar esas plazas como itinerantes, ¿vale? Los demás se pone como ordinario y para pedir plazas de esos anexos, ¿vale? Esos puestos itinerantes hay que marcarlo como itinerante. Bueno, entonces, también hay que tener en cuenta que si se pide más de una especialidad en un centro o una localidad, pues habría que duplicar peticiones, ¿vale? No podemos pedir plazas por todas las especialidades habilitadas, como también se podía hacer cuando se hacían peticiones de interinos, sino que hay que hacerlo uno por especialidad. Por ejemplo, tenemos infantil y primaria y queremos pedir la localidad de Ciudad Real, pues tenemos que hacer una petición con la localidad Ciudad Real, especificando que queremos infantil, y otra especificando que queremos primaria. Bueno, la cosa se complica más, ¿vale? Porque, por ejemplo, si queremos pedir de Ciudad Real, de infantil y de primaria, y queremos pedir ordinarias e itinerantes, también tenemos que duplicar, ¿vale? Tendremos que marcar Ciudad Real infantil ordinaria, Ciudad Real infantil itinerante, Ciudad Real primaria ordinaria, Ciudad Real primaria itinerante, con lo cual se va complicando. Y si, bueno, si esto lo quisiéramos hacer también optar a plazas bilingües, por ejemplo, de castellano y de inglés, pues las mismas 4 peticiones que hemos hecho antes tendríamos que hacerla indicando el idioma castellano y repetirlas marcando el idioma inglés, con lo cual ya nos vamos a un total de 8 peticiones, o sea que la cosa se puede ir complicando, ¿vale? Bueno, cuando queramos hacer una petición, cuando entremos en el sistema, pues bueno, nosotros vamos a tener que escribir
bueno, nos va a salir aquí Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, esto no lo vamos a poder cambiar, solo se puede cambiar cuando el concurso es nacional. Y cuando queremos buscar una localidad o un centro, pues tenemos que poner aquí la descripción, ¿vale? Aquí empezamos a escribir, por ejemplo, aquí hemos empezado a escribir Albacete y conforme escribimos se nos va desplegando un cuadro y nos sale la localidad, esto sería el código de localidad. Si queremos poner la localidad, pinchamos aquí y automáticamente nos pondrá aquí Albacete y el código este largo que vemos aquí no hay que copiarlo, nos lo pone aquí, es una de las ventajas que tiene la aplicación informática, que no hay que copiar códigos como se hacía antiguamente, que había que copiarlos a mano en un folio. Entonces, bueno, pues aquí se busca, queremos localidad, pinchamos aquí. ¿Queremos un centro concreto? Pues marcamos aquí, ¿vale? Ya dependiendo de lo que marcamos, nos copia el código y en tipo de petición nos aparecerá si es código de localidad o de centro. Eso lo va a hacer automáticamente el sistema. Por ejemplo, aquí, si en la pantalla anterior marcamos, hacemos clic donde pone CEI Cristóbal Colón, nos copiará aquí el código, aquí nos dirá que la petición es de centro y aquí ya podremos seleccionar de las especialidades que tengamos por cuál queremos concursar. Si, bueno, si son plazas ordinarias, esta casilla de itinerancia la marcaremos como no. Si queremos optar también a plazas itinerantes, como hemos dicho, habrá que marcarlo como sí, ¿vale? Lo suyo es pedir plazas itinerantes, marcarlo en los centros del anexo, o de los anexos donde hay plazas itinerantes. Y con el bilingüismo igual, pues aquí aparecerá castellano, podemos seleccionar uno o dos si queremos en francés o en inglés, ¿vale? Entonces, si quisiéramos pedir este centro, por ejemplo, para PT, bueno, en este caso en castellano, imaginaos que queremos pedir este centro primaria, ¿vale? Y queremos pedirlo castellano e inglés, pues tendríamos que poner aquí una petición con primaria castellano y luego otra petición con primaria y en inglés, ¿vale? Y hacer dos peticiones, ¿vale? Es lo que hemos estado comentando antes, que hay que jugar con todo esto y tenéis que tener claro que si marcáis aquí itinerancia sí, eso no significa que estéis pidiendo plazas itinerantes o no itinerantes, no, aquí solo estaréis marcando plazas itinerantes. Por tanto, si quisierais optar en una localidad a plazas itinerantes y no itinerantes, tendréis que hacer dos peticiones y marcar en una que sí y en otra que no. Y lo mismo pasa con el bilingüismo. Hay gente que piensa que a lo mejor marcando aquí inglés estoy optando a las plazas en castellano e inglés. No. Si yo marco inglés, solo opto a las plazas en inglés. Con lo cual, si quieres optar en un centro, en un mismo centro, en una misma localidad, a los dos tipos de plaza, tendré que duplicar peticiones y marcar una como castellano y otra como inglés. Bueno, igual que hemos comentado que no se copian las peticiones del concurso del año anterior, sí que hay una opción que es, si participamos en concurso y en concursillo, en las dos cosas, bueno, pues nos va a dejar copiar las peticiones del concurso al concursillo. Es decir, cuando terminemos de poner las peticiones en la página, ¿no?, del concurso y pasemos a la siguiente fase, pues si participamos en el concursillo, nos va a decir bueno, que si queremos copiar esas peticiones. Nos va a salir esta pantalla. Si marcamos que sí, nos va a copiar las peticiones que hemos hecho para el concurso en el concursillo y las podremos modificar. Si ponemos que no, pues empezaremos de cero. Truco importante también es que si dejamos una solicitud a medio, imaginamos, entramos, hacemos unas peticiones para el concurso, otras para el concursillo, y esa solicitud al final no la registramos. Bueno, pues si luego la rescatamos y vamos modificando, cuando vayamos a pasar a la parte del concursillo, nos va a volver a salir esta pantalla. Si le damos a que sí y hemos modificado, si le damos a que sí, por así decirlo, o sea, nos va a volver a copiar todas las peticiones que tengamos en el concurso. Pero imaginemos que yo la primera vez hice 20 peticiones en el concurso, las copié al concursillo, pero luego amplié y puse 30. Bueno, pues si cuando rescatamos le damos a que sí, va a coger y va a coger las 20 del concurso y me las va a pasar al concursillo. Y si yo añadí 10 más, me las va a quitar. Si yo no quiero que me modifique las peticiones que ya tengo a las del concursillo, tendría que darle aquí a no, ¿vale? Esto cuando rescatéis una solicitud y no queráis que os modifique peticiones que ya tenéis hechas del concursillo, le dais a que no. Y si tenéis peticiones, os va a sacar las que tenéis guardadas, ¿vale? No os lo va a dejar en blanco, ¿vale? Esto es un truco que tenéis que tener también en cuenta.
Bueno, aprovechando que estamos hablando de participar tanto en concurso como en concursillo, bueno, si vais a participar en el concurso de manera general, nos olvidamos ahora de momento los derechos preferentes, ahora después hablaremos de ellos. Pues bueno, si queréis participar en concurso de manera general, tendréis que marcar esta opción y vais a ver que justo abajo se os va a desplegar un cuadro, ¿vale? Entonces, aquí tendréis que poner desde qué situación participáis. Si tenéis destino definitivo, marcáis esto. Bueno, si venís, retornáis de una excedencia voluntaria, marcáis esto. Bueno, aquí hay muchas más situaciones, pero bueno, las más clásicas son destino definitivo, si se está en prácticas, que sería esta opción, funcionar en prácticas, o si se está en situación de expectativa de destino, pues sería esta situación de aquí, funcionario de carrera que no ha tenido su primer destino definitivo, ¿vale? Bueno, y aquí hay alguna situación más, ¿vale? Reingreso con destino profesional, excedencia forzosa, etcétera. Ya cada uno tendría que marcar desde qué situación participa. Bueno, y si queréis participar también en el concursillo, tenéis que marcar aquí esta primera casilla que pone asignación de plazas con carácter provisional, concursillo, pero luego también se os abre otro marco, ¿no? Y tendréis que volver a marcar aquí, es decir, para el concursillo hay que marcar esas dos casillas, ¿vale? Bueno, este es el cuadro que comentábamos, ¿vale? Es área de comunidad autónoma. Aquí lo que comentábamos, lo vais a ver, marcamos Albacete, se nos despliega el cuadro. Aquí elegimos el tipo de centro, la especialidad. También aquí, bilingüismo, ¿vale? Según el idioma que queramos. Importante también, bueno, cuando vamos haciendo peticiones, vamos rellenando todo esto y le vamos a agregar, ¿vale? Entonces, cuando la vamos agregando, nos va saliendo en una tabla y siempre la última que agreguemos nos las pone al final, salvo que aquí especifiquemos un número de orden, ¿vale? Imaginamos que llevamos 30 peticiones, pero digo, esta la quería haber puesto en quinto lugar y se me ha pasado. Pues bueno, yo cuando la escribo, aunque lleve 30, pongo aquí un 5 y cuando ya seleccione la especialidad y le dé a agregar, pues esa petición me la va a poner en el puesto 5. Bueno, también tener en cuenta cuando copiéis las peticiones en el concursillo, pues bueno, las peticiones del concurso van numeradas a partir del 1, en el concursillo empieza a numerar a partir del 1001, para no liarse, como del concurso hay 300 peticiones, pues a ver, el concursillo empieza a numerar a partir del 1001, ¿vale? Esto también es una cosa normal. Bueno, y ahora vamos a hablar de los derechos preferentes a centro de localidad y el del derecho de concurrencia. El derecho preferente a centro, bueno, pues es un derecho para obtener un destino definitivo, aun con menos puntos que otras personas, en el mismo centro en el que se haya tenido destino definitivo. Y bueno, a este derecho preferente puede optar profesorado al que se le haya suprimido la plaza, es decir, maestros o maestras suprimidos, a quienes se les haya modificado la plaza, el tipo de plaza. A veces, bueno, pues se modifican plazas que son ordinarias y pasas a itinerantes o viceversa, o aquellas personas que estén desplazadas por insuficiencia de horario. Si hubiera varios candidatos, eso sí, al mismo centro, a una misma plaza, pues sí que se aplicaría el baremo, ¿vale? Si solo hay un derecho preferente, existe una plaza, pues ese derecho preferente tendría bueno, pues derecho a coger esa plaza aún con menos puntuación que otras personas que concursaran de manera general a esa plaza. Es importante tener en cuenta que cuando se genera este derecho, por alguna de las tres circunstancias anteriores, pues si en una convocatoria del concurso de traslados no se marca, es decir, no se participa ejerciendo este derecho, pues se perdería, con lo cual en convocatorias posteriores no se podría ejercer este derecho. Bueno, como dice la convocatoria, hay que cumplimentar la parte de la instancia habilitada para tal fin que se está ejerciendo ese derecho, consignando el código del centro, rellenando la marca correspondiente al supuesto en el que se encuentra de los tres anteriores y marcando por orden de preferencia los códigos de los tipos de plaza, es decir, las especialidades y los códigos de itinerancia en su caso, por los que se desea ejercer este derecho. En la solicitud de participación, pues para ejercer este derecho, pues tendríamos que marcar esta opción de derecho preferente a centro y se nos abre este cuadro. Y habría que marcar en cuál de las situaciones estaríamos. Esta adquisición de las especialidades sería solo para los cuerpos de enseñanzas medias, pero bueno, por supresión, modificación de la plaza o desplazamiento, que son los casos que se contemplan para el cuerpo de maestros, pues habría que marcar en qué situación de estas tres estamos para ejercer este derecho
preferente a centro. Además del derecho preferente a centro, bueno, hay que tener en cuenta también pues cómo se deciden los desplazamientos y supresiones. Es decir, estamos hablando aquí de casos en los que, bueno, se puede tener este derecho por desplazamiento o por supresión de la plaza. Entonces, esto está regulado en un Real Decreto y, bueno, ¿cómo se decide quién pierde de manera provisional o definitivamente el destino si nadie opta de manera voluntaria? Imaginemos que en un centro se suprime una plaza de infantil, por ejemplo, y, bueno, y tiene que salir una persona, pasa a haber 3 plazas y hay 4 en plantilla. Bueno, ¿quién saldría suprimido de ese centro? Pues bueno, si nadie quiere de manera voluntaria, saldría la persona con menos antigüedad con destino definitivo en el centro. Si hubiera empate, se desempataría por el menor tiempo de servicios como personal funcionario, con tanto tiempo como interino o interina en prácticas y funcionaria de carrera en el cuerpo. Siguiente criterio de desempate sería el año más reciente de ingreso en el cuerpo, es decir, quien aprobara más tarde la oposición. Y bueno, ya por último lugar, si siguiera persistiendo el empate, que no tuviera menos puntuación en ese proceso. Si fuera por contra un caso en el que hubiera varias personas que quieren optar de manera voluntaria a esa supresión o a ese desplazamiento, pues los criterios son los mismos, pero opuestos, es decir, tendría preferencia quien tenga más antigüedad con destino definitivo en el centro, después quien tenga más antigüedad, más años de servicios en el cuerpo, después, si siguiera habiendo empate, pues quien aprobara antes la posición y por último, si siguiera habiendo empate, pues quien sacó más nota en la oposición. Con respecto al derecho preferente a localidad, bueno, o ámbito territorial, es algo parecido al anterior. Lo que pasa es que los supuestos, bueno, algunos se mantienen, supresión o modificación de la plaza, desplazamiento, pero se añaden más supuestos, como veis aquí. Desempeño de otro puesto en la administración educativa, en la administración pública, con pérdida de plaza, haber pedido la plaza por excedencia por cuidado de familiares, de incorporación a la docencia en España después de estar en el extranjero, pérdida de destino por sentencia de recurso y, bueno, jubilados por incapacidad permanente, rehabilitados para el servicio público. Ahí se añaden más causas, ¿vale? Entonces aquí es igual, se podría optar a una plaza dentro de una localidad, ya no del centro, sino de una localidad con un derecho preferente, es decir, podemos optar a plazas en una localidad con menos puntos que otras personas que concursen por la vía general, ¿vale? Igual que antes, si hubiera más de un candidato, se aplicaría el baremo y si en una convocatoria no se ejerce este derecho, pues también se pierde. Bueno, como dice la convocatoria, se ejerce a la localidad de la que dimana el mismo, es decir, de aquella en la que se ha perdido el destino y que se debe consignar, ¿vale?, en la solicitud, u otras localidades de la zona educativa, bueno, por todas las especialidades habilitadas y puede ejercerse pues para puestos itinerantes, de adultos, institutos, etc. Todas las circunstancias que vienen aquí reflejadas. Bueno, también, aunque hemos dicho que se podría tener un destino con menos puntos que otras personas, esto es importante. Se produce reserva de localidad y especialidad. Y bueno, luego se va a tener puntuación según el resto de personas del concurso general. Es decir, si en una localidad hay 10 plazas y tenemos en derecho preferente a localidad, se nos va a asegurar una plaza ahí, ¿vale? Pero dentro de esas 10 no vamos a elegir los primeros, sino que, bueno, pues se nos va asignando, ¿vale? Entonces, si llegamos a la situación, bueno, se va asignando por puntos, si llegamos a la situación de que hay 10 plazas, se ha asignado a 9 personas con mayor puntuación y hubiera una 10ª persona con mayor puntuación que nosotros, pero no tuviera ese derecho preferente, a esa persona la adelantaríamos para coger la última plaza en la localidad. Bueno, y también se dice que para la obtención de centro concreto se deben realizar peticiones concretas a esos centros. De manera similar a antes, si queremos ejercer el derecho preferente a localidad o ámbito territorial, a zona, pues tendríamos que marcar esta casilla y se nos abre un cuadro con todas las opciones posibles, ¿vale?, que contempla este derecho preferente. Pues tendríamos que indicar nuestra situación concreta, ¿vale?, para decir por qué situación de todas estas que ven aquí estamos ejerciendo ese derecho preferente a localidad.
Bueno, y vamos a ver ahora el derecho de concurrencia, ¿vale? Que es la posibilidad de que hasta 4 funcionarios o funcionarias de carrera del mismo cuerpo con destino definitivo, es decir, aquí estamos hablando que tienen que ser hasta 4 personas del mismo cuerpo y con destino definitivo, ¿vale? Con lo cual ya es una limitación a tener en cuenta. Bueno, condicionen su participación voluntaria a la obtención de destino en uno o varios centros de una misma provincia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ponemos un ejemplo. 3 personas, las 3 quieren cambiar a Ciudad Real, pero por baremo solo 2 de ellas pueden obtener destino en esa provincia, ¿vale? Es decir, si concursan de manera general, 2 obtendrían destino y una no. Bueno, si esas personas concursan por la vía general, pues esa es su situación, es decir, se les aplica el baremo, 2 obtienen destino en Ciudad Real y una no. Pero si concursan haciendo uso del derecho de concurrencia, el sistema lo que va a detectar es que, bueno, esas 3 personas quieren ir a Ciudad Real, pero por puntuación 2 pueden ir y una no. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues esas 2 que pueden ir no se les asigna destino, se anula la adjudicación, ¿vale? De tal manera que solo si las 3 personas pueden obtener destino en Ciudad Real, se movería a las 3 personas en bloque, pero no se va a mover a una, 2 o 3 personas si concurren 4 a una determinada provincia si hay alguna persona que no puede ir a esa provincia. Bueno, en este caso, cuando se hace la solicitud, aparece este cuadro, ¿vale? En uno de los pasos del proceso aparece este cuadro. Aquí lo único que habría que rellenar es apellidos y nombre de y DNI de las personas con las que se quiere concurrir, ¿vale? Segunda persona, tercera persona o cuarta persona, y escribir la provincia de concurrencia. No habría que hacer nada más. Bueno, y ya el siguiente paso es hablar de los baremos. Esto es bastante importante y bueno, hemos comentado que el funcionariado en prácticas, salvo la excepción que hemos comentado, pues concursa con 0 puntos, ¿vale? Y bueno, aunque en principio concurso con 0 puntos, sí que es interesante ir estudiando el baremo para de cara a futuros concursos ver cómo se puede aumentar la puntuación. Hay que tener en cuenta que el baremo del concurso consta de 6 apartados con muchos subapartados, ahora los vamos a ir viendo, pero que el baremo del concursillo es un subconjunto del baremo del concurso, porque solo cuenta el apartado 1 entero con todos sus subapartados y los subapartados 5.1 y 5.2 del apartado 5, con lo cual, bueno, pues lo normal es que el baremo del concursillo pues, sea más reducido que el del concurso. Incluso se pueden dar circunstancias, y de hecho se dan, pues que una persona puede estar por delante en el concurso de otra persona y que luego en el concursillo intercambien esas posiciones precisamente porque el baremo no es el mismo, sino que es solo una parte del baremo del concurso. Bueno, en el apartado 1, como veis, hay 6 subapartados. Está dividido en 2 bloques, antigüedad en el centro y antigüedad en el cuerpo. Y este, como hemos dicho, puntúa para el concursillo con todos sus subapartados. Bueno, ya hemos comentado anteriormente que hay un apartado, el 111, que se puntúa la antigüedad en el destino definitivo que se tenga actualmente. Y hemos comentado también que puntúan todos los años, aunque mientras se mantenga ese destino definitivo, un año podamos estar en otro centro, en concursillo o en comisión de servicios, bueno, pues puntuamos a todos los efectos como si estuviéramos en ese destino definitivo. El primer y segundo año puntúa 4 años, 4 puntos, perdón, por año, ¿vale? Y esta es la parte proporcional del mes, la tenéis también aquí escrita. Tener en cuenta que como el proceso acaba, las solicitudes acaban el 26 de noviembre, solo cuentan meses completos, por lo cual toda esta puntuación, pues bueno, se suman los días, ¿vale? Por ejemplo, alguien que, en este caso en el destino definitivo, como se empieza normalmente el 1 de septiembre de un determinado año, pues a 31 de agosto se cierran los años y se contarán los meses de septiembre y octubre, pero los 26 días de noviembre no, porque no llega a mes completo. Bueno, a partir del tercer año, bueno, el tercer año concreto son 6 puntos y a partir del cuarto 8 puntos por año, ¿vale? Evidentemente, pues funcionarios en práctica, ya hemos dicho que no puntúa nada, funcionarios en expectativa de destino, como no tienen destino definitivo, tampoco van a puntuar aquí. En el apartado 1.1.2 se tienen en cuenta los años en expectativa de destino
a 4 puntos por año. Aquí van a puntuar las personas que estén actualmente en expectativa de destino o las personas que, teniendo actualmente su primer destino definitivo, hubieran estado en expectativa de destino, ¿vale? Es decir, personas que tengan su primer destino definitivo, si estuvieron en expectativa, se le acumula 4 puntos por cada uno de esos años en expectativa, pero en el momento en el que obtengan un segundo destino definitivo, estos puntos de expectativa desaparecerían, ¿vale? Se perderían. Igual que los puntos del apartado 111, cuando se cambia de destino definitivo, pues también se pierden, ¿vale? Habréis oído pues que se pierde puntuación algunas veces, pues bueno, lo que se pierde realmente pues son los puntos en este subapartado, en el 1.1. Los demás puntos cuando cambies de destino pues no se van a perder, ¿vale? Los que se pierden son los de estos 3 subapartados. Bueno, y vamos con el apartado 113, que son puntuación por años, o sea, por años en puestos de difícil desempeño, 4 puntos por año. Esto hubo también una modificación importante el año pasado y actualmente se pueden dar 2 situaciones. Aquellas personas que estén en expectativa de destino solo van a puntuar por los años que hayan trabajado en puestos de difícil desempeño en situación de expectativa de destino, es decir, no vale ni el año de funcionario en prácticas ni los años de como se haya trabajado como personal interino, y el resto de funcionarios que tengan destino definitivo, pues bueno, solo los servicios prestados desde la obtención del último destino definitivo, ¿vale? Es decir, se anula lo que se haya trabajado en expectativas, si fuera el caso, en prácticas y como personal interino, ¿vale? Es decir, solo los prestados y de manera efectiva, ¿vale? Desde la obtención del último destino definitivo. Entonces, si llevamos 10 años en un puesto de difícil desempeño, con destino definitivo, pero 2 de esos años nos hemos ido a otro centro en concursillo o en comisión de servicios y no eran de difícil desempeño, pues solo puntuaríamos 8 años, ¿vale? Los 8 años que realmente hemos estado en nuestro centro de destino definitivo de los 10. Y viceversa, si estamos 10 años en un centro que no es un puesto de difícil desempeño, pero estamos 3 años en concursillo o en comisión de servicios en un puesto de difícil desempeño, pues aunque nuestro centro de destino no sea de difícil desempeño, sí que nos contarían esos 3 años, ¿vale? Y bueno, luego también está la mezcla. Si estamos en un centro de destino definitivo que es difícil desempeño y nos hemos movido a otro que también lo es, pues nos contarían todos esos años. Bueno, importante que tengáis en cuenta que todos esos años habría que acreditarlos. Es decir, luego veremos otros subapartados donde se puede mantener la puntuación. En el 1.1, apartado 1 en general, no se mantiene ninguna puntuación. La administración va a comprobar de oficio la puntuación de los otros 5 subapartados. Bueno, habría que acreditar si tenemos servicios prestados, por ejemplo, en otra comunidad autónoma que no aparece reflejado en la hoja de servicios, pues sí que tendríamos que presentar documentación de nombramientos, hojas de servicios de otras comunidades, ¿vale? Para acreditarlo, esa experiencia, y que nos cuente en esos apartados, ¿vale? El 1.1.1, el 1.1.2, ¿vale? El 1.2.1, el 1.2.2 y el 1.2.3. Pero en el caso de difícil desempeño, pues tendremos, a ver, lo que dice la convocatoria, aunque hemos pedido muchas veces que esto se acredite de oficio, lo que dice la convocatoria es que os hace falta un certificado de la administración educativa. Entonces, si de los años que habéis trabajado en difícil desempeño y que os pueden contar tenéis certificado de otros años, lo adjuntáis. Si no tenéis certificados, o por ejemplo, este año estáis trabajando en un centro de difícil desempeño, os tiene que contar septiembre y octubre, pues tenéis que pedir un certificado, que puede ser que os llegue o que no os llegue, pero lo importante es que lo pidáis por registro y si no os llega, que es lo normal, pues adjuntáis el escrito de que, o sea, la copia de que habéis solicitado por registro ese certificado, ¿vale? En ese caso ya se estaría invocando el mérito y os lo tendrían que puntuar. Bueno, volviendo a nuestra página web, al apartado del concurso de traslados, pues aquí, si bajáis un poquito, bueno, pues lo vais a encontrar, ¿vale? Tenemos aquí una sección que pone difícil desempeño. Bueno, pues aquí os explica que con carácter general hay que justificarlo y si no os llega ese certificado, vosotros lo solicitáis. Aquí tenéis un modelo, os pone solicita, que podéis presentar en oficina de registro de manera presencial, os quedáis una copia.
Si no llega el certificado, adjuntáis esto a la solicitud como que habéis solicitado ese certificado. Cada certificado depende de dónde lo habéis, o sea, tendréis que solicitar a cada provincia donde hayáis prestado servicios en centros de difícil desempeño. Si tengo 2 años en centros de Cuenca y un año en centros de Ciudad Real, pues hago una petición a Cuenca indicando los 2 años de servicio que he estado allí y otra a Ciudad Real y adjuntaría los 2 certificados o las 2 copias de haber solicitado esos certificados, ¿vale? Si no lo queréis hacer en oficina de registro presencial, lo podéis hacer aquí en, en registro electrónico. Tenéis aquí también un PDF que os explica cómo hacerlo paso a paso. También, importante, hay centros que están en los que se reconocen todos los puestos como difícil desempeño, ¿vale? Que eso viene en la resolución que se publica cada año. Esto también lo tenéis, si buscáis por aquí, hay un apartado en la página donde pone centros difícil desempeño. Bueno, aquí vais a tener una recopilación de todas las resoluciones de todos los años, ¿vale? Con lo cual podéis comprobar si cualquier centro en el que hayáis trabajado fue difícil desempeño en cualquier año. Entonces, aquí hay centros que están reconocidos como difícil desempeño, ¿vale? Pues, por ejemplo, Centro de Educación Especial Eloy Camino. Todos los puestos son de difícil desempeño. Pues no habría que hacer nada más que solicitar el certificado. Pero luego hay determinados centros donde a lo mejor solo una parte de los puestos, por ejemplo, IES Alto de los Molinos, aquí hay un equipo TEA, pues solo puestos que tengan atención directa con el alumnado en cuestión serían reconocidos como de difícil desempeño. Bueno, en este caso, si el centro completo no está reconocido como difícil desempeño, lo que tendríais que hacer pues es pedir un certificado al centro, a la dirección del centro, indicando, bueno, que os indiquen que habéis prestado docencia en los puestos de difícil desempeño durante ese año, y ese certificado que os haga la dirección del centro, adjuntarlo cuando hagáis la petición a la delegación provincial, ¿vale? Entonces adjuntáis, hacéis la petición a la delegación provincial, pero si el centro es completamente de difícil desempeño no hay que hacer nada más, se hace la petición y punto, pero si el puesto es de difícil, o sea, si es de difícil desempeño, pero no es todo el centro, sino el puesto específico, tendríais que adjuntar a la petición el informe de la dirección del centro, ¿vale? Bueno, y vamos a leer también de aquí una cosa importante, ¿vale? Aquellos casos, bueno, maestros suprimidos sobre todo, bueno, y algún caso más, pérdida de destino, por sentencia de recurso, sentencia forzosa y sanción. Bueno, en este caso, a la hora de acumular, o sea, a la hora de contar los años de antigüedad en el centro, pues habría que sumar los años, un profesor suprimido, pongamos un ejemplo, un maestro suprimido, estuvo 2 años en un destino definitivo, luego cambió a otro segundo destino definitivo donde estuvo 4 años, ¿vale? Y bueno, pues luego lleva 2 años en provisionalidad, pues se le acumularían todos esos años como si fueran de destino definitivo, ¿vale? Aquí ponemos un ejemplo. Otro ejemplo, persona que estuvo 4 años en un centro con destino definitivo, 2 años en otro centro donde fue suprimida y lleva 3 en destinos provisionales más los 2 meses del curso actual. Pues en el apartado 1.1 hay que sumar esos 4 años del primer destino, esos 2 del segundo destino, donde fue suprimida, llevamos 6 y 3, ¿vale? Son 9 años más 2 meses, ¿vale? Entonces, de esos 9 años, los 2 primeros puntuarían 4 puntos, el tercero 6 y los demás 8, más luego la puntuación por meses, con lo cual tendría esta puntuación acumulada. Bueno, otro ejemplo. Se participa desde el primer destino tras la supresión. Pues aquí se sumarían los del penúltimo centro de destino definitivo, donde pues, fue la persona suprimida, los prestados de manera provisional hasta la obtención del centro actual y los prestados en el centro actual. Persona que estuvo 4 años en un centro A, donde fue suprimida, 2 años con destinos provisionales y lleva 2 en el destino actual, más los 2 meses. Pues entonces serían 4 más 2 más 2, 8 años.
y puntuaría los dos primeros 4 puntos, el tercero 6 y del cuarto a octavo 8 puntos, más la puntuación de los 2 meses del curso actual. Es importante que si estáis suprimidos, esta puntuación la reviséis en el baremo provisional, porque ha habido años en los que hemos detectado que ha habido errores y se ha puntuado menos a personas que estaban suprimidas, con lo cual es importante que todos aquellas que estéis suprimidos o suprimidas, reviséis bien esta puntuación cuando salga el baremo provisional por si hay que reclamarlo. Bueno, y este año también hay una novedad importante. Desde el día más o menos 8 de noviembre, bueno, se actualizaron las hojas de servicio y se están contabilizando como tiempo de servicios los días devengados como vacaciones no disfrutadas tras sustituciones. Esto, bueno, había un ejemplo muy claro cuando se eliminaron los veranos de personal interino. La gente era contratada de septiembre a junio y cuando se le despedía a finales de junio, pues se le liquidaban 22, 23, 25 días de vacaciones no disfrutadas. Esos días se pagaban porque eran días que correspondían, que se habían generado de vacaciones, pero no se estaban reconociendo como tiempo de servicio. Bueno, pues esos días que siempre se han ido generando tras las sustituciones de más o menos duración, ahora se han reconocido como días de servicio en las hojas de servicio, ¿vale? Y están computados, eso sí, desde el 1 de octubre de 2010, que es cuando la consejería ha podido rescatar datos. Esos días ya están computados en las hojas de servicio actualmente, con lo cual se van a tener en cuenta para el concurso de traslados, con lo cual pues estos servicios pueden tener efectos en los apartados 121, 122 y 123, ¿vale? Que son los que cuentan la antigüedad en el cuerpo o en otros cuerpos. Bueno, en concreto, en el caso de maestros, pues en el apartado 121 se tiene en cuenta el tiempo trabajado en el cuerpo como funcionario o funcionaria de carrera en prácticas o en situación de interinidad, incluyendo estos días que hemos comentado. Y bueno, se podría tener en cuenta en el apartado 122 antigüedad en cuerpos de igual subgrupo o superior. Pues si hay algún maestro o maestra que ha trabajado eventualmente en una especialidad, por ejemplo, del cuerpo de secundaria o una especialidad de FP, pues puntuaría aquí, ¿vale? El cuerpo de maestros es de su grupo A2, pues las especialidades de FP, pues bueno, ahora algunas son de su grupo A1, otras de A2 y las de secundaria son de su grupo A1, con lo cual esa experiencia puntuaría aquí, ¿vale? Puntúa un poquito menos que esta, que es a 2 puntos por año. En el mismo cuerpo, pues en otros cuerpos sería 1,5 puntos. Bueno, seguimos con el baremo y en el apartado 2, pues se tiene en cuenta únicamente la pertenencia a cuerpos de catedráticos con 5 puntos. Sea el cuerpo que sea, si alguien pertenece al cuerpo de catedráticos, se le valorará 5 puntos en este apartado. Y ya pasamos a los apartados 3, 4, 5 y 6. Bueno, antes de comentar los detalles de estos apartados, nos vamos a ir de nuevo a la solicitud de participación. Bueno, cuando estamos haciendo la solicitud de participación, llega un momento donde nos aparece este cuadro, que es solo, fijaros que pone aquí, solo si participó en el concurso inmediatamente anterior, ¿vale? Es decir, en el que se convocó el año pasado, en 2024. Bueno, para estos apartados, 3, 4, 5 y 6 y todos sus subapartados, es decir, cada pregunta que nos va a hacer aquí, o sea, cada opción que seleccionamos aquí, engloba todos los subapartados del apartado en cuestión a la vez, ¿vale? Entonces, vamos a tener para todos ellos 3 opciones. Opta por los méritos alegados en concurso de traslados 24-25. Esto en principio lo que nos va a hacer es mantener la puntuación en ese apartado, según lo vayamos marcando, el 3, 4, 5, 6, del año anterior. ¿Vale? A no ser que se detecte alguna inconsistencia, alguna incoherencia, en principio la puntuación se va a mantener. Si marcamos la opción opta por ser baremado nuevamente en este apartado, hay que tener en cuenta que partimos de cero y habrá que entregar toda la documentación para que se valoren los méritos de ese apartado y todos sus subapartados. Es decir, habrá que entregar toda la documentación que me valga para para obtener la máxima puntuación posible en esos apartados, ¿vale? Mientras que si marcamos la acción anterior, la A, no hay que presentar nada, porque van a coger
se va a coger en teoría la que ya presentamos el año pasado y en principio se va a mantener la puntuación sin necesidad de presentar documentación relativa a ese apartado. Hay una tercera opción que es la de méritos perfeccionados desde el 27 de noviembre del 2024, que es cuando acabó la convocatoria del año anterior. En este caso se cogería como referencia la puntuación del año anterior, igual que antes, si no hay ninguna inconsistencia, se mantendría y se sumaría aquellos méritos de los que se aporte documentación y que tengan como fecha de consecución posterior al 27 de noviembre del 24, ¿vale? Tener en cuenta también que aquellos méritos, como hemos dicho al principio, reflejados en hoja de servicios, como puede ser, por ejemplo, una jefatura de departamento, en el caso de secundaria, algún cargo, no se reflejan muchos cargos, pero bueno, algunos se refleja, o por ejemplo, los cursos que aparezcan registrados en el extracto de formación, pues eso no tendríamos que presentar documentación. Es decir, si queremos que a la puntuación del año pasado se nos sume un curso que hemos acabado en junio de este año, pues podemos poner en el apartado 5 que opta por los méritos perfeccionados y aunque ese curso lo hemos acabado en junio, si aparece en el extracto de formación, no tendríamos que presentar esa documentación, ¿vale? Pero bueno, esto es importante tener en cuenta, pues bueno, si queremos mantener la puntuación, si queremos aumentarla o si queremos que nos baremen de nuevo porque decimos, bueno, la puntuación que nos dieron el año pasado era un desastre, no coincide nada con lo que tenía que tener, pues que me baremen todo de nuevo. Bueno, volviendo también a nuestra página, os hemos puesto también aquí, porque normalmente lo quitan de un año para otro, los baremos del año anterior, ¿vale? Aquí tendréis que buscar baremos del concurso y concurso 24 y 25, cuerpo de maestros, y aquí podréis descargar los baremos del año anterior y comprobar la puntuación que teníais en esos apartados, ¿vale? Por si os queda la duda de qué marcar en cada una de estas respuestas. Bueno, ¿y qué se valora en el apartado 3? Tener en cuenta que el máximo son 10 puntos. Se valora cada título de doctorado con 6 puntos, cada máster oficial con 3 puntos. Hay másters oficiales y hay másters que son títulos propios de las universidades. Estos no se valorarían aquí. Se podrían valorar como formación, en todo caso, en el apartado 5, pero aquí solo se valora el máster oficial. El máster de formación pedagógica y didáctica que se exige para secundaria sí que se valora aquí en el cuerpo de maestros. Bueno, para comprobar si un máster es oficial, podéis acudir a la página del Registro de Universidades, Centros y Títulos. Iros a la sección Títulos. Aquí podéis poner la universidad que emite el máster, ¿vale? Por ejemplo, Universidad de Castilla-La Mancha, y aquí podéis poner algunas palabras de ese máster, ¿vale? Si queréis consultar si aparece o no. Si no aparece ningún registro, es porque ese máster que estéis buscando no sería oficial, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería cuestión de mirar si el máster aparece o no aparece. Por ejemplo, vamos a hacer otra búsqueda con investigación e innovación, Universidad de Castilla-La Mancha, damos a consultar y aquí aparece Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Va a aparecer aquí el Real Decreto que lo regula. Esto significaría que estaríamos ante un máster oficial, con lo cual este sí que puntuaría. Bueno, también se da 2 puntos por cada título de suficiencia de investigador o diploma de estudios avanzados y 1 punto por cada título de premios extraordinarios. Tener en cuenta lo que dice la convocatoria. Hay titulaciones universitarias, enseñanzas artísticas que dan premios extraordinarios, pero importante es que los premios extraordinarios de diplomaturas no puntúan, ¿vale? Porque no viene recogido así en el Real Decreto que regula el concurso. Luego también pueden puntuar titulaciones de nivel superior, titulaciones universitarias, los títulos de grado. Antes puntuaban 5 puntos todos, pero desde el año pasado aquellos títulos de grado que se han obtenido utilizando como acceso, por así decirlo, o partiendo de otras titulaciones, pues aquellos que no se han empezado de cero, por así decirlo, están puntuando la mitad, 2,5 puntos. Hubo mucha gente el año pasado pues que se le revisó esta puntuación y le bajó de 5 a 2,5 puntos por esto. Luego, cualquier otra titulación, además de la titulación exigida para el acceso al cuerpo, tenéis segundas titulaciones de primer ciclo o de segundo ciclo,
pues adjuntarlas, ¿vale? Os pueden contar, siempre hay también que tener en cuenta la letra pequeña, pero bueno, pueden contar y ante la duda es mejor presentarlas. También os comentaros que en nuestra página, porque hay mucha letra pequeña, por así decirlo, de los baremos, bueno, pues si vais al apartado de baremación, vais a ver guía sobre la valoración del baremo. Aquí podéis descargar una guía donde apartado por apartado os viene toda la letra pequeña, por así decirlo, de la baremación, de que se tiene en cuenta en cada uno de estos apartados, ¿vale? En función de la documentación que se presente. Entonces, por ejemplo, el caso concreto de las titulaciones de segundo ciclo, pues aquí vais a encontrar pues toda esa letra pequeña, ¿vale? Pues dos titulaciones. O sea, aquí os pone ejemplos pues de cosas que se valoran o de cosas que no se valoran. Por ejemplo, las menciones os explica que en una misma titulación con menciones distintas pues no se valoran, ¿vale? Entonces, bueno, os recomendamos también que leáis detenidamente si tenéis algún mérito de todo esto, pues ir al caso concreto, a su apartado concreto y que leáis detenidamente toda la letra pequeña y todo lo que está regulado sobre esos apartados. Bueno, en el apartado 3.3 de otras titulaciones, pues aquí se valoran los títulos de escuelas oficiales de idioma, B1, B2, C1 y C2. Ahora después haremos también una observación sobre esto, con 1, 2, 3, 4 puntos respectivamente. Los títulos de técnico, ¿vale? Si nos vamos al baremo, aquí podemos ver también, que se valoran los títulos de técnico deportivo superior, de técnico superior de artes plásticas y diseños o de técnico superior de FP. Bueno, con respecto a los títulos de técnico, cosas importantes que se está viendo en las últimas convocatorias y que aquí tenéis explicadas. No se está valorando el título de técnico superior si se utilizó para el acceso a la universidad, cosa que se ve en el expediente académico, ¿vale? Entonces, en caso de haber accedido a la universidad desde el bachillerato, se recomienda acreditarlo, ¿vale? Y luego también es importante que requiere la certificación académica donde conste de forma expresa la superación de todas las asignaturas o créditos, ¿vale? Hay gente que presenta el título de técnico superior, pero no presenta el certificado y no se lo cuentan. Entonces, hay que presentar título y certificación académica, ¿vale? Entonces, las dos cosas. Si no, nos lo van a contar. Si presentáis el título y nos lo cuentan, pues cabe la posibilidad de reclamar el baremo y presentar la reclamación, la certificación académica. Como se presentó el título en su día, pues sí que os lo tendrían en cuenta, aunque en principio no se valoran méritos no presentados durante el plazo de solicitudes. En este caso sí que se presenta el mérito, que es el título. Lo que pasa es que faltaba documentación, entonces se entiende como una subsanación y sí que se tendría en cuenta, ¿vale? Pero todo este tipo de cosas son las que tenéis aquí explicadas también en este PDF. Bueno, y luego también los títulos profesionales de música y danza que también se valoran con 2 puntos en este apartado, ¿vale? Como decimos, se valoran muchas cosas, pero el máximo son 10 puntos. Bueno, una cosa que comentamos, también volviendo a la anterior, de las casillas que había que marcar, si no se participó el año anterior y no se marca ninguna casilla, la respuesta que hemos visto de A, B y C, se entiende que se opta por nueva baremación y habría que aportar toda la documentación necesaria, ¿vale? Si se participó el año anterior y no se aporta documentación, pues entonces se va a entender que se quiere mantener la puntuación del año anterior. Pero si se aportan nuevos méritos desde la fecha del 27 de noviembre de 2024, se va a entender que se quieren añadir esos méritos a la puntuación, ¿vale? Eso si no respondemos a las preguntas que hemos visto anteriormente. Bueno, y pasamos también al apartado de cargos y funciones. Este apartado, el apartado 4, tiene un máximo de 30 puntos y bueno, se valoran la dirección en centros públicos y otro tipo de centros a 4,5 puntos por año, otros cargos directivos 3 puntos por año y la tutoría desde 2006, que es cuando entró en vigor la LOE y otras funciones que veis ahí en ese cuadro, a 1,5 puntos por año, teniendo en cuenta que el subapartado 4.3 tiene un máximo de 10 puntos sobre los 30 que tiene en total el apartado. No habría máximo para los subapartados 4.1
y 4.2. Hay que tener en cuenta que aquí cuentan servicios como funcionario de carrera en prácticas o interinidad y que solo cuenta el servicio más beneficioso por curso. Bueno, en la hoja de servicios que podéis descargar desde el nuevo portal de educación, o bueno, también al principio de la solicitud, hemos visto que ponía eso, que ponía consultar exención de documentación, bueno, ahí aparecerán algunos cargos, ¿vale? La dirección, cargos directivos, algún cargo como jefe de departamento y tal, pueden aparecer ahí y esos cargos que aparecen en la hoja de servicios, pues se van a acreditar, o sea, se van a puntuar de oficio, ¿vale? Teniendo en cuenta que solo cuenta si se han tenido varios cargos el mismo año, el más beneficioso por curso. Pero otros cargos que no aparezcan ahí, hay que aportar documentación, ¿vale? En caso de no mantener puntuación o de querer aportar nuevos méritos y tal, pues si hay que aportar documentación, por ejemplo, para tutoría o determinadas coordinaciones y tal, habría que pedir esos certificados a los centros. Si tenéis certificados de otros años, esos valdrían, no hay que actualizar los certificados cada año. Pero si tenéis, por ejemplo, del año pasado, habéis trabajado en un centro y no tenéis el certificado de tutoría, pues lo tendréis que pedir y adjuntarlo si queréis que os cuente, ¿vale? Bueno, es importante pues tener en cuenta que, bueno, los que habéis sido interinos y habéis tenido sustituciones, aunque sean de 20 días, pues todas esas sustituciones, a lo mejor tenéis que pedir muchos certificados, pero os pueden contar, ¿vale? Si habéis tenido algún cargo en esas sustituciones, aunque hayan sido cortas, ¿vale? Bueno, con respecto al apartado 5, que el máximo son 15 puntos, en el apartado 5.1 que puntúa para concursillo, pues cuenta las actividades de formación superadas hasta 900 horas, que serían 90 créditos. Con 900 horas se tendría el máximo de los 9 puntos. Aquí, bueno, pues van a puntuar todo lo que venga en el extracto de formación, va a puntuar de oficio. Si veis que hay alguna cosa que queréis que os puntúe en la convocatoria y no está en el extracto de formación, pues tendréis que apuntar los certificados correspondientes. Igual que en el apartado 5.2. ¿Vale? En el apartado 5.2 pues cuentan actividades de formación impartidas hasta 3 puntos que se alcanzarían en este caso con 90 horas, que son 9 créditos. Importante que tengáis en cuenta cosas que vienen en el PDF que os hemos explicado del baremo. En el apartado 5.2 cuentan el haber sido tutor de funcionario en prácticas antes del curso 23-24 con 5 créditos y también cuentan las coordinaciones, ponencias, etcétera, en proyectos de innovación. ¿Vale? Los proyectos de innovación, en el apartado 6.2 vamos a ver que solo puntúan las asistencias, las coordinaciones y tal, puntuarían en el 5.2, pero como os decimos, eso está todo en el PDF este que os hemos enseñado aquí, que está disponible en la página web. En el apartado 5.3, pues puntuarían otras especialidades adquiridas por el turno de adquisición de nuevas especialidades, es decir, por oposición, lo que hemos comentado al principio. Si se han adquirido con un exponen solicitan, no van a contar. En el apartado 5.4 puntúa la competencia digital docente. Si mantenéis la puntuación del año anterior o queréis ampliar méritos y no queréis modificar este subapartado, no habría que hacer nada. Si queréis actualizar este apartado, tenéis que aportar el certificado de competencia digital docente, porque aunque también pedimos que lo aporte de oficio la administración, la convocatoria no lo pone, con lo cual hay que aportar ese certificado. Y bueno, si vais a nuestra web también del concurso de traslado, vais a ver aquí un enlace que pone cómo tener el estatus de formación, la hoja de servicios y el certificado de competencia digital, ¿vale? Dentro del nuevo portal de educación. Aquí os explicamos cómo se puede acceder al portal de educación para obtener ese certificado que tendríais que aportar a la convocatoria. Tener en cuenta también que sí que son compatibles tanto el certificado, el nivel que tengáis, ¿vale? Con los cursos que hayáis hecho. Es decir, se pueden valorar las dos cosas. El año pasado al principio se dijo que no, luego sí se valoraron las dos cosas y este año desde el principio se aclara que sí, que puntuarían tanto los cursos como el certificado de competencia digital. Y bueno, luego hay un apartado, el 5.5, donde se puntúan los idiomas extranjeros certificados de otras entidades
acreditadas según las tablas ACLES. Y bueno, la puntuación es la misma que en el caso de escuelas oficiales: 1, 2, 3 y 4 puntos, de B1 a C2. Bueno, si buscáis también en nuestra página del concurso, pues vais a ver, buscáis ACLES, por ejemplo, está por aquí al final, tenéis enlace a la actualización de las tablas ACLES, ¿vale? Estas tablas no son las mismas que para los certificados que se tienen en cuenta para las plazas bilingües. Así, por ejemplo, los certificados APTIS sí que valdrían para optar a plazas bilingües porque vienen recogidos en la tabla de la consejería, pero no vienen recogidos desde hace un tiempo en estas tablas, con lo cual un certificado APTIS de B2 pues sí te puede valer para optar a plazas bilingües, pero no te daría puntos en este apartado. Por ejemplo, un certificado de Cambridge, pues sí que te daría puntos en este apartado y también te valdría, si es un B2 o superior, para optar a plazas bilingües. Una cosa también importante es que vais a ver aquí que los títulos de escuelas oficiales de idiomas también están recogidos en las tablas ACLES. ¿Por qué decimos esto? Porque si os acordáis, el apartado 3 tenía un máximo de 10 puntos. Por ejemplo, una persona que tenga un doctorado, un grado y un C1, pues con el doctorado y el grado ya tendría 11 puntos y llegaría al máximo de 10 en el apartado 3, con lo cual el C1 ahí pues no le puntuaría, no le serviría de nada porque ya llegaría al máximo con los otros dos méritos. Pero esa persona podría solicitar, si no se lo valoran en el baremo provisional, reclamar y que ese C1 se lo cuenten en el apartado 5.5, porque la convocatoria dice que aquí se pueden puntuar títulos que estén recogidos en estas tablas, con lo cual ese certificado de escuelas de idiomas también podría puntuar aquí y si es más beneficioso, pues se puede solicitar que puntúe en este apartado. Bueno, y ya por último tenemos el apartado 6, donde hay otros méritos, muchos méritos de todos los tipos, publicaciones, según sean libros y revistas. También os dice la convocatoria que, bueno, si tenéis que presentar libros, todo aquello que no podéis digitalizar, tendríais que llevarlo por registro a una delegación provincial y registrarlo con un listado de aquellas cosas que estáis registrando, ¿vale? Para que sean tenidas en cuenta su valoración. Todo aquello que no pueda ser registrado, ¿vale? Como puede ser un libro. Bueno, también tenemos en el apartado 6.2 la valoración de premios y participación en proyectos de innovación no premiados, en función del tipo de premio, si es primer premio u otro tipo de premio, y también del ámbito, si es internacional, nacional o autonómico, pues otorgarán las puntuaciones que vemos aquí. La participación como asistente en proyectos de innovación no premiados se valora con 0,25 puntos. Este apartado tiene un máximo de 2,5 puntos y bueno, recordar que la participación en proyectos de innovación con otras figuras que no sea asistente, es decir, como coordinador, coordinadora, ponente, etcétera, puntuaría en el apartado 5.2. Como hemos visto, este apartado tiene un máximo de 2,5 puntos dentro de los 15 puntos, que es el máximo del apartado 6. Y bueno, pues se sumaría a otros apartados también que tienen también algunos de ellos algún máximo, ¿vale? Como el de las publicaciones que también tiene un máximo de 8 puntos o el 6.3 que tiene un máximo de también 2,5 puntos. Aquí se valoran en el 6.3 los méritos artísticos, deportivos y literarios. Como veis aquí, pues también hay gran cantidad de cosas que se pueden valorar. Premios en exposiciones, concursos, certámenes, dependiendo del ámbito. Espectáculos, participación en espectáculos teatrales o circenses, composiciones, coreografías, actuaciones y conciertos, exposiciones individuales, colectivas, y luego también por participar en campañas o instituciones como conservador, restaurador. También se valora aquí, puedes tener la condición, o haberla tenido, de deportista de alto nivel o de deportista de alto rendimiento. En el apartado 6.4 se pueden valorar la experiencia en otros puestos de la administración educativa de nivel de complemento de destino igual o superior. El nivel de complemento de destino pues es el nivel que nos aparece en la nómina, el nivel 21, en el caso, por ejemplo, de maestros, ¿vale? En secundaria pues es un nivel 24, catedráticos un nivel 26. Bueno, pues si hemos trabajado en otros puestos, como pueden ser de asesor técnico docente, pues o en puestos de inspección, pues pueden tenerse en cuenta aquí en este apartado, 6.4 a 1,5 puntos por año.
Se valora también la participación como miembro del tribunal, con 0,5 puntos por año. Y, bueno, en relación a este apartado, bueno, en nuestro PDF os explicamos cómo poder solicitar el certificado de haber sido miembro del tribunal si no lo tenéis. Bueno, y si vais a nuestro PDF, pues aquí os pone las direcciones de correo a las que podéis solicitar esos certificados. Dependiendo de la provincia en la que actuasteis como miembros de tribunal, pues tendréis que solicitarlo a alguna de estas direcciones, como decimos, según la provincia donde se actuó. Bueno, y por último, en el apartado 6.6, las tutorías de funcionarios en prácticas que hayan sido realizadas desde el curso 23-24 incluido, puntúa 0,2 puntos por curso. Las anteriores hemos comentado ya que puntúan en el apartado 5.2, las que se hayan realizado antes de este curso. Esto se debe a una modificación del Real Decreto que regula el concurso, que se publicó el año pasado, en 2024, en julio, y las tutorías de alumnos de grado o máster de formación pedagógica y didáctica de profesorado, pues puntúan a 0,1 puntos por curso, con independencia del número de alumnos de los que se haya sido tutor o tutora. Y bueno, con respecto a este apartado, también comentar que leáis muy bien las instrucciones de cómo lo que hay que aportar para valorar determinados méritos, ¿vale? Porque es un poco complejo, como veis, hay muchos tipos de méritos distintos y en cada uno pues se va a pedir una documentación, ¿vale? Sobre todo el caso de las publicaciones. Aquí todo lo tenéis explicado en el PDF, si alguno quiere mirarlo con detalle, porque bueno, es importante presentar toda la documentación necesaria para que el mérito se valore. Bueno, con respecto también a la baremación, pues en nuestra página vais a encontrar varias cosas, además de este PDF que os estamos comentando, pues bueno, vais a ver también que hay una calculadora en Excel que hemos realizado que se puede utilizar para calcular el baremo que vamos a tener. Incluso tenemos aquí un vídeo explicativo de cómo usar este Excel que podemos descargar. Bueno, la utilización de este fichero Excel es bastante sencilla. En el vídeo os explicamos cómo lo tenéis que ir rellenando. Habría que rellenar pues esta columna que veis aquí con los datos que correspondan en cada caso. Y bueno, automáticamente, según lo que vayáis poniendo, pues se os va a, a sacar la puntuación total del concurso, pero también hay una pestaña donde os sacaría la puntuación total del concursillo, ¿vale? Puesto que, como os comentado antes, pues pueden ser puntuaciones distintas. Os recomendamos también echar un vistazo a este vídeo. Son incidencias frecuentes detectadas en la resolución de las reclamaciones del año pasado. Aquí os explicamos un poco las cosas que tenéis que tener en cuenta porque bueno, son las cosas que luego más se reclaman, ¿vale? Entonces, algunas tienen solución, otras no, porque no se valoran, pero aquí os explicamos pues bueno, un poco lo más importante de lo que se suele reclamar año a año y cómo se puede subsanar en caso de que pues, sea subsanable. Luego también tenemos aquí unas tablas donde os pueden ayudar para calcular de manera rápida la puntuación que podéis tener en cada uno de los apartados de la antigüedad. ¿Vale? Con estas tablas, bueno, hay distintas tablas en función del apartado. Por ejemplo, esta que es para el apartado 111, pues bueno, si yo resulta que tengo una antigüedad de 6 años y 2 meses, pues busco aquí a la izquierda 6, estos serían 6 años, y me voy a la derecha, además está en rojo, ¿vale? Pues la experiencia que tendría con esos 6 años y 2 meses, ¿vale? En este caso me corresponderían 33, o sea, 39,33 puntos, ¿vale? Es un poco para unas tablas que os pueden servir de guía para calcular de manera rápida la puntuación que podéis tener en estos apartados. Bueno, y ya por último, pues os vamos a explicar pues cómo subir toda esta documentación del baremo a la plataforma y cómo registrar la solicitud. Bueno, también no lo hemos comentado porque no ha surgido, pero bueno, cuando hagáis la solicitud os va a salir este cuadro, ¿vale? Que es un poco para marcar autorizaciones para comprobar datos de identidad, los servicios prestados o la formación. Aquí recomendamos dejar las 3 casillas como sí, porque en otro caso no estaríamos autorizando la comprobación de oficio por parte de la administración educativa, con lo cual tendríamos que aportar toda la documentación necesaria. Por tanto, esto recomendamos dejarlo así. Y luego hay otro cuadro que os saldrá que dice que a efectos de baremar servicios o cargos desempeñados
En otras administraciones distintas de la de Castilla-La Mancha, pues hay que aportar la documentación que lo certifique, ¿vale? Y pone aquí que si se comprueba que en la intranet no aparecen esos servicios reflejados, pues hay que aportar esa documentación y en ese caso habría que marcar aquí estas casillas con un sí. Y bueno, cuando ya hayamos realizado todo, hayamos cumplimentado todos los datos de la solicitud, pues nos va a salir esta opción, ¿vale? Si le damos a que no, pues no registramos la instancia, como comentamos al principio, la podremos luego rescatar, y si le damos a sí, pues entonces es cuando se procede a registrar la instancia, pero previamente a ese registro es cuando podemos adjuntar toda la documentación de todos aquellos méritos o toda aquella documentación que queramos aportar a la convocatoria, ¿vale? No solo los méritos, sino también, por ejemplo, certificado de habilitaciones o cualquier otra cosa que se quiera adjuntar. Entonces, habría para eso que marcar sí y darle al botón aceptar. Cuando ya le damos a aceptar, nos aparecerá la ventana para adjuntar documentación. Al principio no aparecerá nada, pero tenemos aquí un cuadro para ir adjuntando documentación. Y es importante, bueno, se recomienda PDF, se puede subir cualquier otro fichero, pero es importante el tamaño, ¿vale? 5 megabytes. Hay veces que a lo mejor os puede dar error. Si un PDF ocupa más de 5 megabytes, pues no podréis subirlo, tendréis que utilizar alguna herramienta, hay herramientas incluso online que pueden comprimir esos ficheros para que ocupen menos. Y luego también los nombres largos hay que evitarlos, puesto que si tenemos un fichero con un nombre de más de 50 caracteres, también nos dará error. Entonces, lo que habrá que hacer aquí es en el cuadro de descripción obligatoria, escribir un texto lo más identificativo posible del documento que se vaya a subir y luego darle al botón seleccionar archivo para buscarlo en nuestro ordenador y poder adjuntarlo. Una vez que tengamos puesto la descripción y hayamos seleccionado el archivo, pues habría que darle al botón añadir y tras unos pequeños segundos de carga, pues aparecerá aquí reflejado en la lista de documentos que se han incluido. Esto habría que ir haciéndolo uno a uno y por último habría que darle a finalizar. En el momento en que le demos a finalizar, pues ya se va a quedar la solicitud registrada con una hora y una fecha, ¿vale? Y como hemos dicho antes, si luego con posterioridad se presenta otra solicitud, pues siempre se va a considerar válida la última presentada, ¿vale? Todas las anteriores quedarían descartadas. Por último, recordar también que aparte de estos dos procesos, el concurso y el concursillo, hay otro proceso de movilidad que son las comisiones de servicio. Normalmente se solicitan en marzo-abril, hay que estar atentos en esos meses a la convocatoria. Y bueno, ahí hay varios tipos de comisiones de servicio. Algunas se adjudican antes del concursillo, otras después, siempre se adjudican después del concurso. Y bueno, también la posibilidad de obtener plaza en comisiones de servicio, un concursillo, está condicionada según el tipo de comisión a la que se opte. Pero bueno, esto será otro tema que veremos y explicaremos más adelante cuando salga la convocatoria. Pero también lo comentamos para que lo tengáis en cuenta de cara a esos meses de marzo o abril, que es cuando suelen publicarse. Y por último, pues nada, comentaros que en nuestra página web, en la sección que ya os hemos explicado, vais a tener toda la información, todas las novedades que se vayan publicando. Y también, pues que tenemos esta dirección de correo que veis aquí, ugtensenanza, sin ñ, clm@gmail.com. Y bueno, aquí también podéis escribirnos si tenéis alguna duda relativa al proceso. Y ya por último, pues recomendaros también que si no estáis ya suscritos a nuestros canales de WhatsApp y Telegram, a los que os podéis unir en la página web a través de este enlace, donde únicamente tendréis que acceder con el teléfono móvil, pues, y pinchar aquí en los enlaces para unirte al canal de Telegram o de WhatsApp, ya según preferencia. Pues bueno, ahí vais a poder encontrar toda la información actualizada, no solo de este proceso, estos procesos, el concurso y el concursillo, sino de todas las novedades educativas que haya.